One Piece Kangaroo. A medida que hacían descubrimientos y se instalaban, el sistema de Alicia iba mejorando sus habilidades y ajustando su progreso hacia el dominio que tenía sobre ellas. El sistema realizó algunos ajustes abriendo algunas áreas en las que ella tenía que aprender y corregir algunos de sus conocimientos previos incorrectos si deseaba volver a aumentar el porcentaje de maestría. Mientras todo avanzaba sin problemas con cada actualización de habilidades, se tomó un tiempo para recorrer las distintas habilidades disponibles en Pano Records que podía comprar y comenzar a aprender. Ella se desplazó por ellos y leyó un par que le llamaron la atención antes de llegar a uno que le llamó la atención y que estaba entre las habilidades únicas que estaban disponibles. Proyecto Fuentes de Energía Alternativas, el estudio de muchos tipos de energía y cómo hacer uso de ellos utilizando métodos seguros y eficientes, experto. Proyecto de Tecnología Holográfica, el estudio de la tecnología holográfica y otras tecnologías que permiten la interacción con hologramas, avanzado. Proyecto Serapim, el estudio de la creación de un ser humano con las capacidades máximas de la humanidad infundidas con sangre verde, experto. Proyecto Sangre Verde, el estudio de la sangre artificial con las propiedades y poderes de las frutas del diablo, experto. Proyecto Mech Gigante y había una lista muy larga relacionada con proyectos en curso que se estaban desarrollando en Pano Records. Algunos estaban casi terminados mientras que otros aún requerían más tiempo e investigación. Algunos de los proyectos involucrados ya habían sido recopilados y desarrollados por Alicia mientras que algunos de ellos ya habían sido aprendidos hasta cierto punto. Algunas habilidades aún no las había dominado a fondo porque aún no las había descubierto, pero había algunas que le interesaban. Algunos otros parecían bastante adecuados para quienes la rodeaban, por lo que estaba bastante tentada a usar sus puntos en algo para ellos. De esa manera ella también podría aprender algo nuevo mientras pasaban algún tiempo estudiando lo mismo juntas. Eso fue hasta que algo muy diferente apareció ante su vista. Proyecto Motorflame, habilidad única SSS, restringida, compra e información de la habilidad disponibles después de comprar habilidades relacionadas. Fuente de energía alternativa, energía Aki, olas, fruta del diablo, había una larga lista de requisitos para la habilidad que restringían su posibilidad de compra. Era casi como si fuera imposible comenzar a aprender a menos que se cumplieran ciertos requisitos, lo que demostraba el alto nivel de la habilidad. Era como si fuera el tipo de habilidad que terminó aventurándose en reinos que alcanzaron la cima absoluta del mundo y era algo revolucionario que podía traer grandes cambios. Algunas habilidades ya se habían dominado hasta cierto nivel de maestría, pero todavía faltaban algunas, por lo que aún no podía adquirirlas. Fue algo bueno por lo que trabajar y la llenó de un propósito renovado para explorar algunas rutas que aún no había tocado. Alicia se fijó como meta final la habilidad de Proyecto Llama Madre y, al mismo tiempo, centró su atención en las habilidades necesarias. Parece que ya se han cubierto algunas partes de la investigación sobre energía y ondas, pero podrían mejorarse más para llegar a ser expertas. Su investigación sobre electro y otros estudios de energía ayudarían a reducir los costos generales de la habilidad basada en la energía, tal como había cubierto algunas áreas en la investigación de ondas. Alicia había investigado un poco sobre Aki, frutas del diablo y otras áreas, por lo que parte de ello ya estaba cubierto de alguna manera. Todo lo que quedaba era comenzar a adquirir las habilidades únicas que combinaban muchas áreas de investigación y cualquier cosa que ya estuviera ampliamente cubierta por otras habilidades haría que el dominio de esa habilidad aumentara. Cualquier habilidad desarrollada por su cuenta o mediante el dominio de partes de habilidades menores que componían otras habilidades más grandes era solo una forma de reducir el costo, ya sea comprando una habilidad de mayor grado o una habilidad única. Alicia adquirió de inmediato la maestría de nivel experto de fuente de energía alternativa, lo que provocó que muchos de sus puntos se redujeran por debajo de la mitad mientras usaba sus puntos restantes para comprar los grados más bajos de las otras habilidades con sus puntos restantes. Estaba muy emocionada de explorar una nueva ruta por lo que tenía prisa por instalarse. Las habilidades recién adquiridas serían de gran ayuda para futuros proyectos en los que podría trabajar con los demás, por lo que le proporcionarían más motivación y diversión mientras trabajaba. Mientras los cuatro comenzaban a instalarse en Egead Island, había algo más que estaba sucediendo muy lejos. La ubicación no estaba en ningún lugar a nivel del suelo, el mar o el cielo, sino mucho más allá de eso. Estaba muy lejos del planeta en el que se encontraban Alicia y los demás, donde un pequeño número de naves espaciales se alejaban cada vez más del lugar de donde habían partido. Maniobró a través de una gran cantidad de escombros flotantes antes de avistar una gran estructura a lo lejos.
Los barcos habían estado viajando durante bastante tiempo e hicieron una parada donde habían estado anteriormente antes de partir hacia otro destino. La tripulación a bordo había realizado un largo viaje que tomó mucho tiempo, pero finalmente vieron su próximo destino dentro de su rango de visión. Al tenerlo dentro de la mira de las naves espaciales, comenzaron a moverse hacia él mientras reducían gradualmente la velocidad con la que viajaban. Las dos naves espaciales se acercaron a la estructura gigante que flotaba en el espacio. La velocidad de la nave se redujo considerablemente a medida que se acercaban cada vez más para evitar una colisión total. Si chocaban, lo más probable era que los dos barcos fueran los que quedaran destruidos y peor parados por la colisión, por lo que redujeron su velocidad de aproximación mientras volaban en círculos. Mientras hacían eso, una sección de la estructura metálica gigante comenzó a mostrar algún movimiento. Se empezaron a abrir grandes puertas lo suficientemente grandes como para que pudieran pasar barcos de gran tamaño. Al pasar por la puerta abierta, había una plataforma de aterrizaje que era muy abierta y amplia, lo que permitía que los barcos se detuvieran de manera segura antes de ser trasladados a otros lugares. Las puertas se cerraron detrás de ellos, permitiendo que aquellos que estaban en el barco se aventuraran a salir de sus barcos. Un gran cartel fue colgado sobre una de las salidas principales de la zona de aterrizaje, donde se encontraban reunidos muchos otros barcos. Algunas naves estaban siendo reparadas y reabastecidas con suministros y otras cosas mientras que otras estaban rodeadas de personas de diversas razas que parecían pertenecer a las naves. En el cartel había un texto claro y en negrita que decía Estación O mientras que había otros textos extraños que parecían estar en otros idiomas y que no todos podían entender a menos que hubieran aprendido cada uno de ellos. La Estación O era conocida como una gran estación espacial y se consideraba uno de los destinos más populares para hacer escala. La gran roca flotante que se había transformado en un lugar para detenerse y quedarse era solo uno de los muchos lugares que se podían encontrar en el espacio. Boom Boom, Medea y Asuin pudieron recopilar más información de aquellos que habían sido capturados, especialmente una vez que recibieron la ayuda de Alicia, por lo que pudieron navegar mucho más fácilmente. En comparación con el lugar anterior en el que se detuvieron, la estación espacial a la que llegaron era mucho más conocida y era un lugar más popular para visitar. Como era más conocido y popular, eso significaba que ciertas influencias estaban asociadas a él y no era el tipo de lugar que acogía a criminales. La ubicación anterior daba la bienvenida a todos y no discriminaba si alguien era un delincuente o no, pero la ubicación actual no permitía que esas personas permanecieran si eran alborotadores conocidos y causaban problemas durante su estadía. Era mucho más estricto y respetuoso de la ley, pero eso lo hacía un poco más pacífico. El ambiente en general era más relajado y algunas partes parecían una especie de parada de registro o atracción turística. Según la información que se había recopilado, había varias secciones de la estación O que albergaban todo tipo de cosas diferentes. Una sección era para los residentes que vivían allí o alquilaban las viviendas, luego estaban las zonas de atraque, las zonas de lujo y luego estaba el mercado y otros lugares. Todo tipo de experiencias y oportunidades les esperaban por lo que los tres se prepararon junto con el resto de la tripulación que se unió a ellos antes de asegurar sus barcos. Boom Boom se aventuró en los puestos para echar un vistazo a la ropa y la comida que estaban disponibles mientras jugaba con algunas de las máquinas expendedoras que estaban en exhibición. Había una mezcla de comercio operado por humanos y comercio operado por máquinas que proporcionaba una forma diferente de comprar y vender distintos bienes. El comercio a máquina permitía mantener un precio fijo constante, pero muchos de estos precios solían ser bastante elevados, ya que estaban relacionados principalmente con las operaciones de la estación espacial. Algunos lugares de comercio operados por humanos estaban conectados a algunos negocios que estaban fuertemente conectados con las influencias que estaban fuertemente relacionadas con la estación espacial y tenían poco espacio para negociar el comercio. Fue sobre todo en las zonas de mercado donde el comercio era más flexible y los precios involucrados no eran tan altos. Medea y Asuin aprendieron los métodos utilizados para el cambio de moneda y cómo funcionaba todo lo demás, por lo que rápidamente obtuvieron la tarjeta que había sido registrada en sus cuentas para poder intercambiar cosas por créditos. Los créditos eran la moneda principal y aunque la tripulación había llegado solo después de haber realizado un viaje al espacio, habían tenido bastante éxito con sus intercambios durante el primer viaje. Había dos métodos disponibles para acceder a los créditos. El primero fue el que utilizaron Medea, Asuin y Boom Boom, la forma de la carta. La tarjeta tenía un límite de crédito determinado, por lo que si alguien excedía ese límite, tenía que conseguir otra tarjeta para cargar los créditos.
Generalmente era el método principal utilizado por viajeros novatos, delincuentes y cualquiera que no se sintiera cómodo llevando todo en una sola cuenta grande. La principal ventaja relacionada con la tarjeta era que había menos necesidad de registrarla al usarla y solo habría actualizaciones de uso que aparecerían en los sistemas cuando y dónde se usara. No hubo ningún seguimiento involucrado ni fue necesario obtener otra información confidencial para poder usar las tarjetas. Los relojes de pulsera eran el otro método que se usaba más ampliamente y tenía mucha más seguridad involucrada, pero eso implicaba tener que revelar todo tipo de información y sería posible rastrear su ubicación a través de los relojes de pulsera. Algunos criminales tenían sus versiones que no podían ser rastreadas, pero no era posible usarlas en ubicaciones más oficiales. Al enterarse de algo tan importante, Asuin transfirió todos los créditos del viaje anterior a tarjetas antes de emprender el viaje de regreso. Como había algunos fondos en las tarjetas, Boom Boom pudo ir de compras y divertirse un poco mientras Medea y Asuin hacían preparativos para visitar diferentes puntos de comercio para ver dónde podían conseguir buenos precios por lo que traían consigo. Medea y Asuin comenzaron a visitar diferentes lugares para ganar tantos créditos como pudieran. Planeaban comprar cualquier cosa que pudieran encontrar que pareciera lo más avanzada o de otro mundo posible. Todo lo que nunca habían visto antes estaba en su lista de cosas para comprar para poder traer una gran cantidad de cosas nuevas y extrañas para Alicia y los demás. No importaba si se trataba de una herramienta de algún tipo, un consumible o incluso una especie única, Alicia simplemente les dijo que trajeran todo lo que pudieran. No importaba si tenían que comprar algunas mascotas o esclavos que estarían en venta en algunas zonas, siempre y cuando fueran algo que no se pudiera encontrar en su planeta. Las razas alienígenas únicas y otras criaturas tenían sus rasgos únicos que podían estudiarse para ayudar a Alicia en sus estudios sobre los factores de linaje y para promover sus otras áreas de investigación. Cualquier cosa así podría ser lo que se necesitaría para un gran avance en sus estudios hacia la creación de un humanoide o animal perfecto que pudiera superar sus creaciones actuales. La estación no parecía no manejar comercio humano, por lo que demostraba que no permitía tales cosas, pero era muy diferente para otros tipos de criaturas. No era raro que se capturaran distintos tipos de criaturas de todo tipo de lugares y se vendieran como mascotas. Algunas incluso serían especies bastante raras o tan únicas que se venderían por una gran cantidad de créditos. Cualquier recurso de otros planetas o que solo pudiera encontrarse en el espacio era igualmente importante, ya que podía abrirle nuevos caminos, ya sea para descubrir nuevas fuentes de energía, tecnología y muchas otras cosas. Otros recursos como plantas y muchos otros materiales podrían destinarse a la creación de medicamentos o a la investigación de su suero. Había una amplia variedad de aplicaciones para cada cosa recién descubierta que podían traer de vuelta. Incluso los libros u otras formas de almacenamiento de datos que contenían conocimientos eran igualmente valiosos. Igualmente importante era el conocimiento de la historia de las influencias en el espacio o en los planetas circundantes. Las máquinas de traducción también serían de gran ayuda para comprender muchas cosas que no son demasiado fáciles de traducir manualmente. Boom Boom continuó explorando las muchas cosas disponibles mientras llevaba consigo una bolsa con un líquido transparente adentro con una pajita que sobresalía de ella. Esto no es tan malo. Había comprado un suplemento nutricional saborizado, que era el más común para las comidas en la estación espacial. Algunos lugares vendían alimentos comestibles de distintos tipos, pero parecía que había una oferta limitada y los precios eran muy altos. Incluso un pequeño vendedor que preparaba a la parrilla una carne de aspecto extraño había atraído a una gran cantidad de personas dispuestas a pagar altos precios por ella. La carne y otros bienes de consumo parecían ser un lujo en la estación O, ya que principalmente se traían del exterior. Quizás habrían tenido formas de aumentar su suministro en alguna parte, pero una gran cantidad de ese suministro no estaría disponible para todos. El método más utilizado para los consumibles solían ser distintos tipos de bebidas y alimentos que venían en estado líquido. El que estaba comiendo Boom Boom tenía sabor a vegetales, así que lo disfrutó bastante. Tenía curiosidad por probar más cosas, así que siguió explorando hasta que se encontró con una máquina grande. Parecía muy extraño y tenía muchos botones, así que no pudo evitar sentir curiosidad. Parece divertido. Sus ojos brillaron cuando se acercó y pagó con su tarjeta, provocando que la pantalla de la máquina se encendiera mostrando muchos símbolos extraños. Había muchas cosas que ella no entendía, así que empezó a jugar con los botones haciendo que algunos símbolos cambiaran y se movieran hasta que presionó un botón más.
Al presionarlo, la máquina emitía unos ruidos como si algo se hubiera disparado. Se abrió y una gran garra metálica la atrajo hacia adentro. El interior parecía una pequeña cabina con muchas luces de colores y algunas piezas mecánicas. Espera, ¿qué es esto? Las partes mecánicas se movieron mientras la mantenían en ese lugar y ella no opuso resistencia. Ella no sentía ningún peligro y aún sentía mucha curiosidad por lo que sucedería. Algo peligroso no podía estar ahí, al descubierto, ¿no? Las partes mecánicas comenzaron a brillar y a reunir algún tipo de energía en la punta que se acercaba a Bum Bum antes de que entrara en contacto con su cuerpo. Oye, eso hace cosquillas, jajajaja. Ella estalló en risas por las sensaciones que atravesó su cuerpo haciéndola olvidar la situación en la que se encontraba. Las piezas mecánicas continuaron moviéndose alrededor de su cuerpo a gran velocidad sin fallas. Incluso sus ligeros movimientos no eran un problema para él, ya que parecía adaptarse y era muy preciso en cada parte de sus acciones. Bum Bum fue expulsado momentos después y se quedó allí de pie preguntándose qué le había pasado. No fue hasta que se miró que se dio cuenta de que algo había cambiado en ella. Espera, ¿qué son estas marcas? Su cuerpo estaba cubierto por muchas marcas extrañas con las que había estado jugando en la pantalla. Todos eran de color negro y cubrían varias partes de su cuerpo, haciéndolo parecer un intrincado tatuaje corporal. Incluso había partes de su cuerpo peludo que eran ligeramente más largas y que normalmente cubrían cualquier tatuaje, pero era más como si los tatuajes no solo estuvieran en su piel sino también sobre su pelaje, como si su pelaje hubiera sido teñido o cambiado de alguna manera. Bum Bum entró en pánico por un momento, pero al observarlo más de cerca, rápidamente se dio cuenta de que se veía bastante bien. Me pregunto qué pensarán los demás de esto. Asuin probablemente estará envidioso. Recordó que Asuin y Aiza tenían sus propios tatuajes y estaban muy orgullosos de ellos, por lo que probablemente estarían interesados en algo así. No pensó mucho en lo que le había pasado antes de pensar en otra cosa. ¿Había un puesto de trabajo en algún lugar? ¿Dónde estaba? Supongo que podría colarme y echar un vistazo rápido. Una mirada traviesa apareció en su rostro mientras iba en busca de la siguiente cosa interesante que llamara su interés. Bum Bum pensó para sí misma mientras miraba hacia los diversos carteles que apuntaban en diferentes direcciones. Quiero ir allí, pero sería bastante problemático involucrarme demasiado con un lugar así. Decidió que lo mejor para ella sería ir allí, pero hacerlo de una manera que le ocasionara menos problemas. Bum Bum dio un paseo antes de encontrar un buen lugar para comenzar y su cuerpo comenzó a transformarse. Comenzaron a formarse escamas en partes de su cuerpo a medida que empezó a adoptar la forma más cercana posible a una forma híbrida. Alicia le había contado sobre los estados de despertar de las frutas del diablo, pero Bum Bum aún no había tocado esa etapa. Ella tenía un cuerpo que podría ser suficiente para usar con seguridad una fruta del diablo Zoan despertada y probablemente también tenía la fuerza de voluntad para ello. Lo único que faltaría sería su experiencia usando su fruta del diablo y comprenderla a un mayor nivel. Bum Bum no tuvo su fruta del diablo por tanto tiempo y en la mayoría de los casos de despertar, muchos de los que lograron exitosamente tal estado fueron aquellos que tuvieron su fruta del diablo por mucho tiempo. Algunos incluso tenían su fruta del diablo desde que eran niños y la tuvieron por más de 10 años pasando por muchas pruebas antes de poder alcanzar tal estado. Algunas cosas ya eran suficientes para que ella lograra un despertar pero todavía faltaba algo. El único método que podía utilizar para lograr la mejor forma posible era seguir probando los usos de su fruta del diablo y explorar las habilidades disponibles que venían con ella. Cuando se transformó, su cuerpo comenzó a volverse un poco más transparente a la vez antes de desaparecer por completo. Las escamas le permitieron volverse invisible y ella las utilizó mucho mejor que antes. Cada uno de sus movimientos fue silencioso como el de un asesino entrenado mientras desaparecía de donde estaba y se dirigía hacia otra parte de la estación O. Entró en el lugar al que pretendía ir y encontró todo tipo de razas reunidas. Había una atmósfera mixta que se pudo sentir desde el momento en que ella entró. Algunas partes parecían ser bastante activas y tenían una atmósfera muy abierta, mientras que otras parecían estar llenas de intimidación. Muchos de ellos parecían estar allí para socializar con otros, mientras que otros parecían estar allí por asuntos de negocios. La mayoría de ellos iban vestidos con ropa táctica, al estilo de un traje espacial futurista, lo que daba la sensación de que eran mercenarios u otro tipo de trabajadores. Bum Bum estaba acostumbrada a la vida en la tormenta blanca y estaba muy familiarizada con la atmósfera que estaba experimentando y las vistas que estaba viendo.
Era bastante similar a lo que estaba acostumbrada, aunque algunos puntos eran un poco diferentes. Gracias a sus experiencias en la Tormenta Blanca y a su movimiento como mercenaria asumiendo todo tipo de tareas, ya sea como parte de la parte mercenaria o aventurera, estaba muy familiarizada con el entorno en el que estaba ingresando. Ella sabía lo que le esperaba ver y qué tipo de cosas tendría que experimentar, así que no entró usando los métodos normales. Era mejor para ella entrar y echar un vistazo alrededor usando su invisibilidad para poder tener una idea del lugar y hacer lo necesario evitando problemas. Había muchos mercenarios y aventureros que menospreciaban las nuevas caras que aparecían, por lo que quería evitar esas situaciones. Ya le habían dicho otros que evitara causar problemas, así que entró y miró a su alrededor hasta que se encontró frente al área donde se publicaban los trabajos. Algunos eran trabajos manuales ordinarios, mientras que otros eran para encontrar algo que se había perdido. Cada tarea tenía una cantidad de créditos recompensados por las tareas y cuanto menor fuera la cantidad recompensada, más fácil sería la tarea. Si bien algunos de ellos eran solo trabajos regulares o solicitudes básicas, había muchos más abajo en la lista que pagaban mejor y eran más difíciles. Los miró y leyó los detalles básicos. Vea. Y trae de vuelta, próximo. Misión de escolta en 2 días, próximo. Entrega de mercancías a. Había una amplia variedad de tareas diferentes disponibles, desde misiones de escolta protectora de objetos o personas hasta otras relacionadas con la exploración o la recolección de cosas. Algunos tenían menos requisitos, como que algunos trabajadores tendrían que unirse a todos los demás en una nave de transporte para protegerse, mientras que otros solicitarían que los contratados necesitaran su propia nave espacial. Algunas personas pudieron ganarse la vida moviéndose de un lugar a otro, aceptando trabajos mientras abordaban otras naves espaciales durante sus trabajos y, al terminar, resolvían las cosas a partir de ahí. Otros grupos más grandes de personas tendrían sus medios de transporte y podrían usarlos para apoyar su trabajo, pero se esperaría que prepararan todo tipo de cosas ellos mismos. Lo que Boom Boom buscaba era ver qué tareas estaban disponibles y si eran diferentes a las que normalmente publicaba White Storm. Después de ver que había una gran variedad y algunos trabajos interesantes y bien remunerados, se sintió lo suficientemente satisfecha como para irse. Ella se dio la vuelta para volver a contarles a los demás lo que había descubierto, pero en el momento en que salió, su cuerpo se congeló. Las señales de advertencia se activaron cuando su Aki de observación detectó algo en el momento en que ella salió por la puerta. Una mano grande se balanceó hacia ella y estaba a punto de agarrarla, pero pudo esquivarla por poco. Uf, ¿qué fue eso? Todavía tenía que descubrir la situación en la que se encontraba antes de que se produjera otro cambio. Algo se deslizó por el suelo cerca de ella. La cosa en el suelo no emitió ninguna señal de advertencia de su Aki de observación, por lo que no sintió ninguna amenaza, pero había algo diferente en ella de otras cosas que había visto antes. Tenía algunas ligeras similitudes con algunas de las cosas que Asu y Nonika solían crear, por lo que comenzó a retroceder un poco. Era demasiado tarde para que ella se moviera antes de que se activara y liberara una ola de algún tipo de energía a su alrededor. Una voz fría llena de odio se escuchó sobre ella. Ustedes, los piratas de camuflaje, vinieron a la estación O. Los mataré a todos. La ola se extendió pero terminó rápidamente y luego se escuchó la misma voz nuevamente. ¿Eh? ¿Por qué no funcionó? Boom Boom dio un paso atrás para ver mejor a su atacante y abrió mucho los ojos. ¿Eh? Un momento, por favor. Creo que ha habido un malentendido. Ni siquiera sé qué son estos piratas camuflados. Ante sus ojos había una figura humanoide de tamaño gigante, encorvada con el techo justo encima de su cabeza. La única razón por la que Boom Boom no los vio antes fue que ya estaba dentro del edificio y no tuvo una buena vista del exterior de inmediato. Después de retroceder aún más hacia el exterior, donde estaba más abierto, pudo distinguir la forma de su atacante mucho más claramente. Eran mujeres por la forma de su cuerpo, aunque algunas partes de ellas eran bastante familiares para Boom Boom. Fue casi como si se hubiera encontrado con alguien de su tribu. Su apariencia era similar a la de los caninos de la tribu Mink pero se acercaba más a la apariencia de un canino tipo Malamute Husky. Un pelaje plateado con patrones de pelaje púrpura cubría su cuerpo y tenía cabello plateado con vetas púrpuras. Había una cola larga y esponjosa detrás de ella y tenía brazos y piernas similares en forma a los de la tribu Mink también. Sus ojos violetas brillaron con una fuerte intención asesina antes de desvanecerse un poco cuando Boom Boom comenzó a hablar. Demuestra que no tienes parentesco con ellos. Sigue adelante.
Su brazo se estiró y su mano gigante giró como si le estuviera diciendo a Boom Boom que saltara sobre ella. Boom Boom no percibió ningún peligro al hacer eso, por lo que se levantó rápidamente. Llévame a un lugar tranquilo y apartado, entonces me revelaré y podremos hablar. La chica canina gigante y peluda asintió en respuesta antes de caminar con Boom Boom en una de sus manos. Si no tienes relación con ellos, lo siento de antemano. Boom Boom permaneció invisible pero habló mientras descansaba sobre la palma de su mano. No hay problema. Puedo entender que debe haber una razón detrás de esto. Cuando llegaron a un lugar cercano que estaba más apartado, Boom Boom saltó de la palma de su mano y volvió a su forma original. Muy bien. Ahora puedes verme. ¿Me parezco a alguno de esos piratas camuflados de los que hablabas? La chica canina gigante y peluda miró a Boom Boom y la estudió antes de dejar escapar un suspiro. Lo siento, parece que me equivoqué. No llevas nada de lo que suelen usar. Perdón por la molestia y permíteme presentarme. Soy Ripley Camille Gold del grupo de mercenarios Reaper. Vengo de un planeta llamado Won y muchos de los de mi planeta natal son parte de mi grupo. Los piratas Camo invadieron mi planeta y causaron muchos problemas allí, por lo que pueden ser considerados como mi mayor enemigo. Boom Boom asintió lentamente. Parecen un grupo molesto. Ripley se emocionó un poco de nuevo cuando estuvo de acuerdo con Boom Boom. Tienen tecnología de camuflaje que hace que sea difícil lidiar con ellos, por eso te confundí con uno de ellos. Mi planeta fue el objetivo porque mi raza era conocida por ser guerreros fuertes y poseer sentidos fuertes. Lo tomaron como algo que podría considerarse una amenaza, o un desafío para ellos. Continuó explicando más detalles sobre los piratas Camo, que eran un grupo despiadado de piratas espaciales. Atacaron muchos planetas y estuvieron involucrados en todo tipo de negocios ilegales, desde el robo y la reventa de recursos hasta el comercio humano también. No era extraño que aparecieran de repente en un planeta al azar y comenzaran a cazar a aquellos que consideraban un desafío. Su estilo de lucha era increíblemente despiadado ya que aprovechaban cualquier truco disponible, incluido el uso de su tecnología que los hacía invisibles. Los habitantes de Won sufrieron mucho a causa de ellos, incluso si pudieron encontrar a los invasores piratas Camo, pero llegó un grupo de mercenarios que los estaban cazando. Los mercenarios enviaron a los piratas Camo a huir del planeta Won, por lo que Ripley y muchos otros se inspiraron para salir al espacio y convertirse en mercenarios también. Durante sus viajes, se habían topado con los piratas Camo un par de veces, pero nunca pudieron acabar con ellos. Ripley casi había terminado de contar su historia cuando explicó. La razón por la que quería atraparte con tanto entusiasmo es porque mi tripulación tuvo algunos problemas recientemente. Estábamos en naves separadas y estábamos en diferentes tareas, por lo que no podía estar allí para apoyarlos. Hace poco me llegó la noticia de que habían sido atacados por los piratas camuflados antes de que el contacto se interrumpiera por completo. Lamento haber actuado tan precipitadamente. Ripley era mucho más grande que los de su tribu, por lo que tuvo que usar una nave separada de su grupo mercenario para no estar siempre con ellos cuando salían en tareas, pero ella era la líder del grupo mercenario. Si ella no los acompañaba en su nave entonces estaba en otra misión en otro lugar ya que tenía un subordinado de confianza con quien podía contar. Lo que ella no esperaba era que los piratas Camo aparecieran nuevamente. Al ver la forma en que Ripley se estaba sincerando tanto sobre su situación, Boom Boom pensó para sí misma. Esta podría ser una oportunidad. Alicia dijo que este camino sería el mejor a seguir si queríamos conocer todo lo que está fuera de nuestro planeta. Su mirada se tornó seria mientras decía con firmeza. Tengo aliados que son confiables y que también buscan entrar en el negocio de los mercenarios. ¿Quizás podamos ser de ayuda? Ripley fue llevada de regreso al Arca Maxim, donde fue presentada a Aswin, Medea y el resto de la tripulación. Cada uno de ellos se sorprendió de que Boom Boom fuera capaz de traer de vuelta a un aliado potencial tan pronto. Lo que más les sorprendió fue el tamaño gigante de Ripley que era igual de grande que los de los gigantes del BAF. Ripley medía alrededor de 33° de alto, lo que se consideraba bastante promedio entre los gigantes del BAF, aunque era más grande que algunos de los gigantes más pequeños. Esto hizo que quienes la conocieron creyeran que los de su tribu eran similares en tamaño a ella, pero Ripley los corrigió rápidamente. Se podría decir que Ripley era única entre los de su especie y que era la única que había crecido tanto. Los de su tribu variaban en tamaño, pero como la mayoría de los que existían en el mismo planeta que los pertenecientes a la Tormenta Blanca, la mayoría de ellos medían entre 4 y 15 pies de alto una vez que crecían por completo.
Ripley tuvo un crecimiento bastante rápido desde su nacimiento y eventualmente superó a todos los demás cuando todavía era una niña pequeña. Era un rasgo único que solo aparecía de vez en cuando en aquellos de su raza, aunque no aparecía muy a menudo. Aquellos que eran como ella rara vez tenían más de una aparición cada 100 años aproximadamente. Al conocer la historia de dicha especie y lo única que era Ripley, quedó bastante claro que habían ganado un aliado bastante único y capaz. Si había algún rasgo que hacía a Ripley similar a cualquier otro que se sometió a un proceso similar o solo tenía esa habilidad que aparecía una vez cada tanto, entonces tendría que ser similar a Poseidon en su mundo. Medea, Boom Boom y Asuin una vez escucharon a Alicia hablar sobre algunos linajes únicos o factores de linaje que se habían transmitido en algunas tribus o líneas familiares que eran muy raros y especiales, pero eran bastante raros. Ella no entró en detalles sobre Poseidon u otras cosas existentes que involucraban secretos más grandes del mundo que podrían traer problemas si la gente los descubría, por lo que tuvo que tener cuidado al mencionar algunas cosas relacionadas con la historia del vacío o las armas antiguas. Ripley abordó su barco, que era mucho más grande y podía acomodarla dentro, dejando poco espacio para los demás. Era el tipo de nave espacial que fue diseñada para no tener muchas cosas en su interior además de lo básico en comparación con muchas otras. Cuando partieron juntos, la nave de Ripley parecía mucho más grande que el Arca Maxim que contenía tanta gente y autómatas en su interior. Ripley sabía las coordenadas aproximadas del lugar donde su grupo de mercenarios la había contactado por última vez antes de que fueran atacados, así que tomó la iniciativa. Mientras tanto, en otro lugar muy lejano, había un vasto espacio con restos rocosos flotando alrededor y había un planeta muy lejos en la distancia. Parecía pacífico en la superficie, pero no fue así en absoluto. Lo que se escondía bajo semejante escena eran los barcos ocultos que se encontraban reunidos en gran número. La gran flota de barcos pertenecía a los piratas Camo que recientemente habían atacado a un pequeño grupo de barcos pertenecientes a los mercenarios del Destripador. Sus naves eran muy avanzadas como mencionó Ripley y no fue solo ocultándose que pudieron lograrlo. Las naves y sus trajes tenían tecnología incorporada que les permitía mimetizarse con su entorno, de forma similar a los trajes que Alicia había hecho y que estaban inspirados en los trajes Germa 66. La razón principal por la que los mercenarios del Destripador y muchos otros sufrieron pérdidas a manos de los piratas Camo fue que su ocultamiento era difícil de notar hasta que decidieron mostrarse. Alguien podría estar viajando en el espacio sin detectar nada extraño cerca, pero de repente estaría bajo ataque desde las naves que habían estado ocultas. Dentro de las naves había una amplia variedad de diferentes razas alienígenas que no eran un tipo específico de especie. Lo único que todos tenían en común eran los trajes a juego que llevaban sobre sus cuerpos. Algunos tenían caras similares a los calamares, mientras que otros tenían apariencias similares a los insectos y otras razas alienígenas. Los piratas Camo originalmente comenzaron como carroñeros y ladrones. Saquearon lo que pudieron de los demás y así pudieron llegar a donde están. No eran el grupo más inteligente, pero eran despiadados y engañosos en sus tácticas. Si hubiera una forma de jugar sucio, la usarían para ganar contra sus oponentes. Eso les permitió tener éxito en lo que hicieron y eventualmente saquearon todo lo que estaba a su alcance, incluso si eran barcos y tecnología de otros. Si les ayudaba a aumentar su poder y riqueza, entonces cualquier cosa de valor podría convertirse en su objetivo y eso incluía la tecnología de invisibilidad que usaban en el presente. Era solo una de las muchas cosas que tenían y que les habían quitado a otros. Había poco que tuvieran que no fuera robado a otros o obtenido del sufrimiento de otros. Su última conquista fueron las numerosas partes de las naves y su contenido que habían sido arrebatados a los mercenarios del Destripador. Todo lo que tuviera valor les fue quitado, incluidos los miembros de la tripulación, que serían vendidos como esclavos. Había una celda de detención en lo profundo de las naves y una de ellas retenía a alguien que estaba encadenado a la pared. Era un canino de la misma raza que Ripley y era la segunda al mando de los mercenarios Reaper. La figura de la segunda al mando de los mercenarios del Destripador era bastante pequeña, ya que tenía un tipo de cuerpo de complexión corta y la apariencia de un humanoide peludo canino dálmata. Muchos de su raza tenían muchas características que eran muy similares a diferentes tipos de perros. Estaba vestida con ropa futurista que se parecía a un uniforme de oficial que estaba acompañado de una venda negra que cubría sus ojos. Su cabello corto de color rosa con una hoja en la parte superior era lo que más se destacaba, ya que era mucho más brillante que su pelaje blanco con patrones de piel dálmata negra en su cuerpo.
Le quitaron todas sus armas y objetos de valor dejándola en su estado actual. Lo único que no le quitaron fue la ropa que llevaba puesta y la venda negra que llevaba en los ojos. El nombre de la segunda al mando de los mercenarios del Destripador se llamaba Neo Estella y ella era la persona de mayor confianza de Ripley. Ambos crecieron en la misma tribu y fueron cercanos desde una edad temprana. A Ripley le resultaba difícil hacer amigos entre las personas de su edad, ya que su gran tamaño a menudo creaba una barrera con los demás, ya fuera por la reverencia con que algunos la trataban o el miedo con que la trataban. Algunos le temían por sus rasgos únicos, mientras que otros que sabían más sobre su situación la veneraban como algo muy especial. Tal situación provocó que fuera difícil para Ripley acercarse a los demás, pero su primer amigo real fue Neo Estella. Mientras que Ripley poseía el poder bruto de un gigante junto con los rasgos de una especie canina, Neo Estella tenía un talento para usar sus manos, ya sea usando herramientas o armas. Ella era bastante buena arreglando cosas si podía desarmarlas y ver cómo funcionaban, así que generalmente era ella quien ayudaba cuando se trataba de hacer reparaciones en cualquier lugar. Si había un problema que necesitaba solución, generalmente era Neo Estella quien era llamada para manejarlo, pero ese no fue el final de lo que la ayudó a ganarse su lugar como segunda al mando. Neo Estella no era ciega y sería extraño que alguien usara habitualmente una venda en los ojos a menos que fuera necesaria para algún propósito. La venda que cubría sus ojos era su forma de entrenarse desde que comenzó a dominar un nuevo tipo de sentido que había desbloqueado a través de numerosas luchas. Se había vuelto bastante experta en su uso y el método de entrenamiento funcionó de maravillas para entrenar también sus otros sentidos. Neo Estella podía ver bastante bien sin su venda, pero el alcance tenía algunas limitaciones. Si hubiera estado en algún lugar fuera de la nave en la que estaba, entonces tal vez hubiera podido sentir la aproximación de los piratas Camo antes, pero era mucho más difícil detectarlos a todos cuando estaban más lejos y ocultos en el espacio más allá de las paredes de su nave. Ella apretó los dientes antes de soltar un gruñido. Sé que estás ahí. No te saldrás con la tuya. Una voz salió de la habitación a pesar de que no había nadie a su alrededor. Oh, así que la famosa Neo Estella realmente puede encontrarnos así. ¡Qué miedo! Fue bueno que los demás decidieran atacarte. Si te hubieran permitido crecer más, tal vez hubieras sido un problema para nosotros. La ira se reflejó en el rostro de Neo Estella mientras emitía otro gruñido. El Destripador del Cosmos vendrá por todos ustedes. Acaban de provocarla y nunca descansará hasta que todos ustedes sean destrozados. La voz se rió como si no se tomara en serio sus palabras. Ripley nunca nos encontrará. Puede que sea fuerte, pero se necesita algo más que fuerza para sobrevivir en este vasto espacio. Sin ti allí para ayudarla, dudo que pueda funcionar correctamente. Creo que deberías preocuparte por ti y por tus amigos. No pasará mucho tiempo antes de que os separen a todos y os vendan al mejor postor. Me pregunto por cuántos créditos os comprarán. Su voz se volvió burlona mientras seguían hablando de la situación en la que se encontraba Neo Estella. Se regocijaban por su victoria y trataron de dejar que Neo Estella se desesperara por su destino. Neo Estella pronto se encontraría en un destino peor, ya que serían vendidos uno a uno hasta que no quedara ninguno. Ni siquiera Ripley podría evitar que eso sucediera. Incluso si Ripley llegara para salvarlos, sería muy difícil para ella encontrarlos y sería aún más difícil salvarlos. Ella era solo una persona y sería difícil para ella luchar contra tantos oponentes a la vez mientras intentaba asegurarse de que sus aliados estuvieran a salvo. Si los piratas Camo se encontraban en una posición desventajosa, no dudarían en hacer uso de los rehenes que tenían. Si Ripley quería salvarlos, habría grandes pérdidas en ambos lados sin importar cuánto luchara. Siempre fue posible que los rehenes fueran utilizados para obligar a Ripley a entregarse a ellos también. Ripley era la que estaba en mayor desventaja a pesar de ser una poderosa mercenaria con mucha fama por sus muchas hazañas. Ripley y los demás se apresuraron a salir de la estación O mientras mantenían contacto entre ellos. Ripley iba a la cabeza con su barco, mientras que otro barco la seguía por detrás. Su voz se podía escuchar en el reloj de pulsera que Boom Boom llevaba en la muñeca y Medea y Yasuin estaban de pie cerca. Está bien. Ahora debemos tratar de discutir una estrategia para lidiar con ellos. Como ya te han informado, poseen una tecnología muy avanzada que han obtenido a partir de una larga historia de saqueos a otros. Las capacidades de sigilo de ellos y sus naves son lo más problemático, pero lo que lo hace peor es lo que detallaré a continuación.
No se pueden utilizar los mismos métodos contra ellos, ya que poseen otra pieza de tecnología que detecta formas de engaño similares a las suyas. La forma en que funciona es que detecta diferentes formas de energía que se utilizan para alimentar tales cosas. Los de mi tribu normalmente los podemos detectar con bastante facilidad cuando son invisibles, pero es mucho más difícil en el espacio, dentro de un espacio mucho más amplio, por lo que seré bastante inútil para esto. Podríamos terminar haciendo un viaje inútil, pero gracias de todos modos. Medea pensó un momento antes de decir en tono tranquilo. No, puede que te equivoques. Creo que puedo tener una forma de detectarlos desde cierta distancia si mi suposición es correcta. Lo que necesitamos es una comprensión clara de cómo funciona su tecnología y del poder de quienes forman parte de su grupo si queremos tener éxito. ¿Tienes alguna idea, Aswin? Esto se ajusta más a tu experiencia. Aswin habló en un tono tranquilo y neutral mientras asimilaba la información que le habían proporcionado. Creo que tengo una idea de lo que Medea ha planeado, por lo que podría ser posible que funcione. El siguiente paso sería tratar de manejar este asunto de la manera más eficiente. Hay rehenes involucrados, por lo que sus vidas estarán en riesgo si nos apresuramos a lanzarnos a la ofensiva sin un plan claro preparado. ¿Mencionaste que su tecnología funciona para detectar las fuentes de energía utilizadas? Ripley escuchó durante un rato antes de responder de nuevo. Sí, eso es lo que creo. ¿Tienes alguna idea? Aswin respondió de inmediato con un tono firme. Tengo una idea que funcionará, pero será arriesgada. Si funciona como estoy pensando, entonces esta puede ser la mejor opción disponible para nosotros. ¿Quieres probarla? Ripley sonaba un poco insegura cuando respondió de nuevo. No tengo planes propios, además de apresurarme a ocuparme de ellos, así que probaré tu método. Aswin se giró para mirar a Boom Boom antes de decir. Todavía necesito una estimación detallada de los poderes estimados del enemigo si los conoces, pero esta misión dependerá de 2 personas. Continuaron discutiendo los detalles del plan con más detalle para saber qué esperar y si su plan tendría éxito. Continuaron viajando durante bastante tiempo mientras inspeccionaban sus alrededores en el camino. Cuando llegaron al aproximado destino al que se dirigían, donde se supo por última vez que Neo Estella y el resto de los mercenarios del Destripador estaban, las naves se unieron para tratar de inspeccionar el área en busca de pistas de dónde desaparecieron los piratas Camo. Después de seguir algunos de los consejos de Ripley sobre los lugares más cercanos para atracar los barcos, eligieron entre las direcciones disponibles y fueron juntos. Continuaron moviéndose mientras Medea permaneció completamente quieta sentada con los ojos cerrados. Una mirada profunda de concentración se dibujó en su rostro mientras sus sentidos se expandían tanto como podía. De repente, frunció el ceño y abrió los ojos, y luego les dijo a quienes la esperaban cerca. Me di cuenta de algo. Deberían darse prisa y prepararse. Ripley salió de su nave y se quedó parada como si estuviera mirando a su alrededor. Se veía muy nerviosa y enojada mientras caminaba afuera de su nave con su traje espacial que le permitía manejar la atmósfera exterior del entorno en el que se encontraba. Ella pisoteó la cubierta de su barco antes de agitar los brazos como si estuviera muy enojada. Hubo una pequeña exhibición de ella repitiendo las mismas acciones antes de regresar a su nave y partir nuevamente. Nadie encontraría nada extraño en sus acciones, pero ella dio la vuelta con su nave y se alejó en otra dirección momentos después. Si alguien viera sus acciones, pensaría que solo estaba haciendo un berrinche porque no podía encontrar a sus aliados ni a los piratas Camo. Lo que nadie se había dado cuenta era que dentro de esos movimientos que realizó, ella había podido llevar a cabo con éxito su parte del plan antes de retirarse. 2 figuras estaban colgadas de una nave invisible como si sus vidas dependieran de ello, pero nadie podía verlas. Una de ellas era Boom Boom, que estaba en su forma mítica Zoan del Dragonada mientras usaba sus escamas para hacerse invisible. El otro era Aswin, que recientemente había obtenido la fruta del diablo clara, lo que le permitía volverse invisible también. Fueron arrojados por Ripley en la dirección en la que Medea percibió la ubicación de las naves invisibles de los piratas Camo. Ahora es mi cumpleaños, alrededor del 25 de noviembre, cuando se espera que se publique esta publicación, así que, como forma de celebrarlo, he decidido lanzar una página de personajes. Trabajaré en agregar imágenes a cada personaje, así que si no hay actualizaciones sobre una, espera que lo haga eventualmente. Sigue revisando esta publicación si quieres verlas. Algunas imágenes pueden ser nuevas mientras que otras ya pueden estar publicadas en mi página de Ko-Fi o en Discord, pero te darán una idea de cómo se ve cada personaje.
Algunos pueden haber sufrido algunos cambios después del rediseño o tener en cuenta algunas otras cosas que pueden haberlos afectado durante su viaje. Tormenta Blanca. Capitán. Alicia, hembra, canguro Sulon, artista marcial barra navegante barra etc., cabezas de creación. Una científica mecánica, humana, mujer, logía de espuma. Nika, mujer, mono Sulon, inventora de energía y armas. Aswin, hombre, humano alado, inventor del dial, paramecio transparente. Tristán, hembra, ardilla Sulon, médico barra investigador médico, principales artistas barra comerciantes. Bastia, mujer, humana, bailarina barra modelo barra actriz barra usuaria de la ciencia meteorológica. Ann, mujer, humana, ídolo barra tiradora, paramecia de la visión. Aiza, mujer, humana alada, ídolo barra gerente comercial barra tiradora. Alfred, hombre, humano cyborg, comerciante barra estratega. Combatientes barra mercenarios. Clifford, macho, perro Sulon, espadachín. Boom Boom, hembra, conejo Sulon, combatiente, dragonada Zoan. Ivy barra baby 9, mujer, humana, investigadora de plantas barra combatiente barra tiradora, Zoana u Wolverine. Bufón barra Arthur, hombre, humano, combatiente, paramecio de arrebato. Sunila, mujer, humana amazónica, arquera, monera, mujer, hombre pez, artista marcial, Medea Belmonte, mujer, cyborg humana, rumblelogía. Liusi, hombre, humano, artista marcial. Tim, hembra, tontata, especialista en plantas barra combatiente, Zoan flotante. Ton, macho, tontata, especialista en plantas barra combatiente, Zoan muscular. Constructores. Archie, macho, oso Sulon, constructor de barcos barra timonel, paramecio sísmico. Xiaojin, hombre, humano, herrero. Otros grupos barra personajes no afiliados a canon. Reino refugio. 0 barra Alice, mujer, gobernante del país. Mercenarios del destripador. Ripley Camille Gold, hembra. Raza canina gigante planeta One, capitana. Neo Estella, hembra, raza canina del planeta One, segunda al mando. Adelantos de los personajes de la isla empírica. Una, mujer, sumo pontífice, Deux, mujer, desconocida, reflexiones de los creadores Madame de Baile. Iba a incluir varios robots barra mascotas y otras cosas también, pero entonces no sabría dónde parar. Esperamos que esto sea suficiente para que todos queden satisfechos. De todos, Medea era la mejor en lo que se refiere a detección, especialmente cuando se trataba de encontrar seres vivos u otras cosas que operaban con formas de energía. Fue su fruta del diablo Rumble la que le permitió captar firmas electrónicas en seres vivos y no vivos. Mientras hubiera algún tipo de firma eléctrica que pudiera captar, no la perdería ni tampoco su rango de detección. Nadie podía superarla en cuanto a alcance de detección. Incluso muchos usuarios de Observation Aki no tendrían un alcance tan poderoso para detectar tan lejos y tan lejos. El plan era confiar en su detección de amplio alcance para encontrar a los piratas Camo desde muy lejos. No era necesario tener una ubicación precisa siempre que se conociera la ubicación aproximada. Eso le permitió a Ripley realizar su pequeña actuación desde muy lejos para que los piratas Camo no estuvieran lo suficientemente cerca como para pensar en atacar su barco, pero aún estuvieran dentro del alcance para la siguiente fase del plan. Boom Boom ya era invisible y también Aswin, quienes también estaban preparados para la siguiente fase. Aswin y Boom Boom saltaron a las manos gigantes de Ripley después de dejar atrás muchas de sus pertenencias que funcionaban con algún tipo de energía. Todo lo que pudieron traer consigo fueron las herramientas más básicas que no funcionaban con ninguna energía para poder evitar ser detectados. Lo que pasó después fue que fueron arrojados muy lejos por Ripley usando su gran cantidad de fuerza física que provenía de su tamaño gigante. Boom Boom ajustó su tamaño cuando fue arrojada para poder sujetar a Aswin lo suficientemente bien y extendió su Aki de observación lo más que pudo. Su Aki de observación le permitió encontrar dónde estaba una de las naves mientras volaba por el espacio, por lo que ella y Aswin pudieron agarrarse usando un gancho de agarre y luego rápidamente subieron a bordo. No tuvieron más remedio que confiar en un equipo más sencillo, pero fue más que suficiente para realizar el trabajo. Los dos eran invisibles mientras subían al barco mientras esperaban una oportunidad para atacar. No podían saber si estaban en la nave correcta, así que permanecieron donde estaban y no intentaron infiltrarse más. No sabían qué tipo de sistemas de seguridad había instalados dentro del barco, por lo que no podían ser demasiado cautelosos. Si se infiltraron en la nave equivocada y activaron algún tipo de alarma, entonces sería muy malo para los que estaban retenidos como rehenes en las otras naves. No tuvieron más remedio que permanecer donde estaban y mantener su estado actual, por lo que intentaron hacer lo mejor que pudieron para conservar su energía y mantener altos sus niveles de energía.
Fue una suerte que la fruta del diablo transparente pudiera usarse para hacer invisibles también a las cosas no vivas siempre que Asuin las sostuviera o estuvieran en su cuerpo, ya que podía llevar una bolsa con algo de comida y bebida que había sido preparada para su viaje. El plan era arriesgado ya que involucraba solo a 2 de ellos, pero nunca tuvo la intención de ser una misión sencilla que implicara enfrentarse al enemigo. Incluso si terminara de esa manera, Boom Boom estaba allí para manejar muchos de los problemas mientras que Asuin se había vuelto bastante capaz incluso si no tenía su equipo habitual con él. Fue solo otra razón para aprovechar al máximo su antiguo equipo y experimentar usando sus habilidades de la fruta del diablo clara en conjunto. Los barcos continuaron sin obstáculos ya que su viaje los mantuvo en movimiento durante bastante tiempo hasta que finalmente se detuvieron. Todas sus naves fueron disminuyendo su velocidad poco a poco hasta detenerse por completo. Atracaron en un lugar cercano que estaba a un par de paradas de donde habían atacado a los mercenarios del Destripador, por lo que sería difícil que su ubicación pudiera ser predicha tan fácilmente por cualquiera que intentara encontrarlos. Los barcos comenzaron a atracar en un lugar desconocido antes de abrirse para permitir que quienes estaban dentro salieran al aire libre. Ya se habían quitado sus capas para ser visibles para todos los que estaban a su alrededor por primera vez en mucho tiempo. Incluso sus naves se volvieron visibles una vez que se eliminó la tecnología de camuflaje. Varias figuras comenzaron a surgir una tras otra, pero ninguna de ellas parecía ser de los mercenarios del Destripador. Asuin y Boom Boom permanecieron ocultos cuando emergieron y continuaron observando la situación. Estaban esperando la confirmación visual antes de realizar cualquier otro movimiento. Aún quedaban muchos barcos por buscar y muchas incógnitas que afrontar. Algunos comenzaron a alejarse de los barcos que habían atracado, mientras que otros permanecieron cerca de ellos, como para vigilarlos de cerca. Boom Boom y Asuin permanecieron cerca uno del otro mientras observaban de cerca cada uno de los cambios. Fue difícil para ellos comunicarse en tal situación, pero lograron salir adelante ya que se conocían muy bien y habían trabajado juntos varias veces antes. Finalmente hubo algún movimiento desde adentro cuando sacaron a un par más. Eran especies caninas variadas de figuras humanoides peludas que pertenecían a la misma raza y estaban sujetas con ataduras. Entre los que estaban prisioneros, los de raza canina eran los que mayor número de ellos estaban siendo sacados. Había entre ellos una raza de aspecto extraño que vestía un traje de chef. Había otros de la misma raza, pero todos ellos eran bastante pequeños en tamaño y tenían cuerpos con forma bulbosa con escamas viscosas y brillantes. Las otras razas que se reunieron tenían cabezas muy grandes y otras tenían tentáculos en la cara o en la parte superior de la cabeza. No había una gran variedad de razas entre los que estaban cautivos en comparación con las muchas razas que formaban parte de los piratas camuflaje. Si había una raza entre los piratas camo que se destacaba más y ocupaba una gran porción del grupo, eran aquellos con características similares a los humanoides insectoides. Adheridos a sus cuerpos había todo tipo de armaduras corporales y una variedad de diferentes armas avanzadas. Algunas de las armas eran pistolas o rifles de asalto, mientras que otras eran armas más simples, más adecuadas para el combate cuerpo a cuerpo. Había uno entre ellos que era un poco más alto que el resto y tenía una complexión mucho más grande. En su cinturón llevaban 4 armas que parecían similares a sables de luz. Tenían 4 brazos largos y delgados que salían de la parte superior del cuerpo y 2 piernas. Su cara y cuerpo parecían bastante similares en apariencia a algún tipo de insecto con pinzas en la boca y antenas en la parte superior de la cabeza. Boom Boom los observó y sintió que emanaba una fuerte presencia. Así que ese debe ser el que mencionó Ripley. Parece que sería problemático lidiar con ellos. Otros 2 eran de la misma raza y estaban cerca de ellos y tenían auras ligeramente más débiles. 3 de ellos parecían ser los más peligrosos del grupo en términos de aura y destreza física solamente, pero eso no era lo único que había que tener en cuenta. Boom Boom no sintió que estaría en tanto peligro si fuera una pelea 1 contra 1, pero no podía ignorar lo que Ripley había mencionado sobre ellos. Eran un grupo que no jugaba limpio a la hora de tratar con sus enemigos. Boom Boom y Asuin se giraron para mirarse a los ojos antes de sacar algo de la bolsa invisible que llevaba a Asuin. Toma. Encuentra un buen lugar y comienza la siguiente etapa del plan. Dame un momento. Lo que eran dispositivos desactivados que habían sido desmontados para evitar que se activaran. Llevó un poco más de tiempo configurar una batería que funcionara para ellos, pero con la experiencia de Asin, se logró rápidamente con lo que tenía disponible.
Ayudó que Boom Boom estuviera allí para usar su electro para darle la sacudida que necesitaba para ponerse en marcha. En el momento en que cada parte fue ensamblada nuevamente, los dispositivos volvieron a estar activos y entonces Aswin le pasó algunos de ellos a Boom Boom. Ambos usaron su invisibilidad para pasar desapercibidos entre los que permanecían custodiando las naves y luego encontraron un buen lugar para ocultar uno de los dispositivos. Tenían un dispositivo de rastreo instalado en cada uno de los barcos, por lo que sería bastante difícil encontrarlos. Como eran parte de la nave, sería difícil diferenciarlos de los diversos tipos de maquinaria y energías que formaban parte de la nave. Después de colocar los dispositivos de rastreo en los barcos, Boom Boom y Aswin fueron a seguir a los piratas Camo y rápidamente los encontraron. Habían ido a un lugar muy poblado, no muy lejos de donde habían atracado. Los que fueron capturados por los piratas Camo fueron intercambiados con traficantes de esclavos y ellos obtuvieron muchos créditos a cambio. Aswin comenzó a moverse entre esas áreas colocando algunos rastreadores más pequeños en cajas y otros contenedores que eran parte de la propiedad del traficante de esclavos. La única forma de realizar un seguimiento de todo sería colocar tantos rastreadores como fuera posible en cualquiera que tuviera los esclavos. Si bien habría algunos que serían retenidos y vendidos en la ubicación actual, habría otros que llevarían a los cautivos en sus barcos para ser utilizados como esclavos o para ser vendidos en otro lugar. No todos se venderían juntos y muchos se dividirían, por lo que tomaría algún tiempo para que todos se reunieran de inmediato. Solo colocaron algunos rastreadores en lugares que serían recuperados con seguridad, mientras que tuvieron que seguir a otros hasta sus naves u otras ubicaciones para realizar un seguimiento de los demás. Boom Boom pensó para sí misma mientras ayudaba. Esta es una tarea bastante problemática en la que nos hemos visto envueltos. Muy diferente a lo que estoy acostumbrada, pero supongo que esta también es una oportunidad. No pudo evitar recordar las palabras de Alicia quien le dijo que necesitaba adquirir más experiencias diferentes a las que estaba acostumbrada. Alicia le dijo que necesitaba ampliar su experiencia un poco más, ya sea adquiriendo un nuevo pasatiempo o habilidad, aunque otras formas también funcionarían. Boom Boom había sido principalmente un combatiente de la tripulación y había estado a su lado durante tanto tiempo como Tristán, mientras que ella continuaría a su lado en el futuro. Boom Boom necesitaba poder convertirse en un fuerte apoyo para Alicia, quien era la líder de su grupo. Si quería ser un pilar que apoyara a Alicia, necesitaba una amplia variedad de habilidades diferentes y había un límite en el apoyo que podía brindar si dependía solo de su fuerza. Ella no era inteligente ni inventiva como muchos otros en la tripulación y sus habilidades de gestión también eran deficientes, por lo que lo único que podía pensar en la situación actual era perfeccionar todo lo que tenía disponible. Lo principal que se le ocurrió fue encontrar usos para las habilidades de su fruta del diablo fuera del combate. Su invisibilidad era una habilidad que tenía, por lo que necesitaba descubrir cómo aprovecharla mejor cuando se trataba de situaciones de combate y situaciones que no eran de combate. Necesitaba aprender a tener paciencia y cómo aprovechar al máximo esa habilidad, ya fuera haciendo lo que estaba haciendo actualmente o aprendiendo a espiar a los demás. Ella ya era bastante ligera de pies y ya dominaba otras técnicas que eran parte de los 6 poderes del gobierno mundial junto con una larga lista de otras técnicas de lucha que podrían aplicarse en otros lugares, por lo que no era demasiado difícil aplicarlas en la situación actual. Aprender un montón de cosas diferentes usando su experiencia actual fue bastante beneficioso para su futuro rol y se convirtió en un pilar de apoyo útil para Alicia, permitiéndole desbloquear nuevas posibilidades para sí misma que nunca antes supo que existían. Mientras tanto, para Aswin, fue similar pero no igual. Sus inventos eran su principal apoyo, por lo que no necesitaba preocuparse tanto. Todavía podía aprender a usar sus nuevas habilidades de nuevas maneras, pero tenía otras cosas que podía hacer por la tormenta blanca además de proporcionar solo fuerza de combate. Los inventos que utilizaba como rastreadores eran tan pequeños que resultaría difícil identificarlos y encontrar dónde habían sido colocados. Cada uno de ellos haría su trabajo permaneciendo oculto durante mucho tiempo y sería muy difícil encontrarlos a menos que alguien tuviera una observación excepcional para poder encontrarlos donde estaban escondidos. Los dos solo podían esperar y permanecer pacientes hasta que todo estuviera completamente en marcha. Su trabajo nunca fue pelear a menos que los atraparan y a menos que fuera necesario hacerlo. El tiempo pasó mientras los piratas Camo pasaban un poco más de tiempo vendiendo algunas cosas más antes de comenzar a regresar a sus barcos. Cada una de las naves tenía un rastreador que facilitaba su seguimiento para que no pudieran evitar ser detectadas para siempre, incluso con su tecnología de camuflaje.
Mientras tanto, en otra parte del vasto cosmos, había un pequeño grupo de naves que repentinamente habían hecho un cambio de dirección. Medea se hizo cargo de las dos naves que tenía llenas de sus subordinados y se puso en contacto con Ripley, que estaba en la nave más grande. Recibí la señal. Parece que el plan fue un éxito. Siguen apareciendo nuevas señales, así que ¿qué tal si vamos primero a las señales más grandes que se han reunido? En las naves lideradas por Medea, estaban los autómatas de la luna, las personas que ella liberó de ser esclavas y una pequeña cantidad de Skipians también. Todos parecían bastante ocupados cuando empezaron a escuchar el anuncio de que tendrían que prepararse para lo que les esperaba. Boom Boom y Aswin continuaron siguiendo los movimientos de los piratas Kamo hasta que finalmente regresaron a sus barcos. Algunos de los cautivos no fueron vendidos completamente, por lo que fueron llevados de regreso a uno de los barcos, lo que permitió a Boom Boom y Aswin tener una idea un poco mejor de dónde estaban detenidos algunos. Seguían teniendo el mismo objetivo que antes y no podían permitirse el lujo de permanecer donde estaban y dejarlos escapar. Boom Boom y Aswin comenzaron su siguiente movimiento mientras se colaban a bordo del barco manteniendo su sigilo lo mejor que podían. Los que subieron al barco no parecieron notar su presencia, ya que lograron pasar sigilosamente. No había alarmas ni monitores para detectar a los posibles intrusos ya que la nave había sido ocupada nuevamente y nadie esperaría que alguien estuviera escondido entre ellos. Podría haber sido posible detectarlos si se hubieran colado a bordo cuando dichos mecanismos estaban activados cuando estaban fuera para proteger la seguridad de su barco, pero no en la situación actual. Boom Boom y Aswin se mantuvieron cerca mientras evitaban a los piratas que estaban en el barco. Se dirigieron hacia el lugar donde llevaban a los prisioneros y permanecieron allí por el momento. Su papel era esencial para el éxito de su misión y por eso no podían fallar. La presencia de ambos fue considerada como una carta salvaje oculta que podría causar muchos problemas a los piratas Kamo, pero aún así necesitaban aprovechar el mejor momento posible. Los barcos comenzaron a ponerse en marcha nuevamente porque finalmente hubo algún movimiento por parte de ellos. Parecía que tenían prisa por trasladarse a otro lugar y sus funciones de sigilo también comenzaron a activarse. Se quedaron allí esperando durante bastante tiempo, por lo que ambos se estaban poniendo bastante impacientes y aburridos. No fue hasta un poco más tarde que de repente estuvieron más alerta. Las alarmas de advertencia comenzaron a sonar dentro del barco y muchos de los piratas a bordo comenzaron a moverse rápidamente a sus puestos. Parecía que estaban a punto de librar una batalla o quizás ya estaban bajo ataque. Era más probable que estuvieran bajo ataque y que las alarmas sonaran y que todos tuvieran urgencia de moverse. Si estaban bajo ataque mientras estaban bajo la protección de su tecnología furtiva, tenía que haber muy pocas razones para que eso sucediera. La más probable era que su plan había funcionado y que finalmente era hora de actuar. Boom Boom tocó el hombro de Aswin, que estaba cerca de ella, y luego le hizo un gesto para que la siguiera. Avanzaron lenta y silenciosamente a medida que se acercaban a la entrada donde se encontraban los prisioneros. Había dos de los piratas que estaban de guardia cerca de una gran puerta corrediza de metal y cada lado de la puerta tenía lo que parecían ranuras para tarjetas de acceso. No sabían que había alguien a su alrededor y nunca podrían haber anticipado lo que sucedió después. Un fuerte impacto los golpeó a ambos en la nuca, provocando que cayeran al suelo. Apenas hicieron ruido porque fueron atrapados antes de que tocaran el suelo y fueron bajados por Boom Boom y Aswin. Sus ropas se abrieron mientras algunos sonidos de hurgar en ellas provenían, seguido de que les sacaran algunas tarjetas llave a cada uno de ellos. Las tarjetas de acceso flotaron antes de ser insertadas en las ranuras a cada lado de la puerta y luego la puerta de metal se abrió. Los dos cuerpos que yacían allí fueron arrastrados rápidamente al interior antes de que la puerta se cerrara detrás de ellos. Lo que había dentro eran muchas jaulas y salas de prisión que estaban ocupadas por varias razas diferentes que no se podían encontrar en el mundo de One Piece. Todos ellos estaban desanimados porque ya sabían cómo sería su futuro. Por el momento habían escapado a la venta, pero no pasaría mucho tiempo antes de que ellos también lo fueran. Lo único que podían esperar era que su dueño fuera bueno y los tratara bien. Si consiguieran a alguien malo, sus vidas serían un infierno absoluto y no valdría la pena vivirlas. Muchos de ellos eran mercenarios, mientras que otros pertenecían a otras profesiones diversas que se podían encontrar aventurándose en el espacio. No todos eran de los mercenarios del Destripador y algunos de ellos habían estado cautivos durante mucho más tiempo. Los que llevaban más tiempo allí estaban mucho más delgados y desanimados en comparación con los demás, ya que tuvieron que soportar malos tratos durante mucho tiempo.
No todas las razas eran tan valiosas o consideradas raras, y algunas personas de ciertas profesiones tampoco eran consideradas esclavos útiles. Cuando se trataba del comercio de esclavos, todos tenían un precio y si alguien no podía ser vendido por diversas razones, era asesinado por sus captores o sufría bajo sus captores debido a que no valía nada y era una pérdida de tiempo capturarlo. Los prisioneros aún no habían notado que sucediera nada extraño y había una batalla que se estaba desarrollando fuera del barco, por lo que Boom Boom y Asuin habían podido deambular con un poco más de libertad. Consiguieron lo que necesitaban y regresaron a la habitación donde se encontraban los prisioneros. Las puertas de las distintas habitaciones y jaulas se abrieron de repente y sin previo aviso y el dispositivo de vigilancia se rompió. Boom Boom estaba ocupado liberando a los prisioneros uno a uno mientras Asuin rompía lo que quedaba que les impedía liberar a los prisioneros. Podría ser arriesgado hacerlo y aún así podría alarmar a quienes estaban a bordo, pero valió la pena. Los piratas ya estaban demasiado preocupados como para notar un solo dispositivo de vigilancia que había dejado de responder. Si se dieran cuenta, todavía estarían demasiado preocupados por lo que tenían que afrontar. Tendrían muy poca gente disponible para poder enviarlos a investigar. Tales condiciones hicieron que hubiera un tiempo limitado para que Boom Boom y Asuin actuaran. El gran contenedor que había sido invisible se reveló después de que Asuin lo soltó y eso fue lo que se había usado para mantener todo lo demás oculto en su interior. El contenedor estaba abierto mostrando todo lo que había dentro que tenía una gran variedad de armas diferentes. Asuin miró algunas de ellas y eligió un arma grande con forma de martillo de las que había disponibles. Luego, eligió algunas cosas más pequeñas que parecían similares a algunas de sus creaciones. Estas deberían ser útiles. ¿Pero qué pasa con ella? Después de mirar a su alrededor, vio lo que parecía un guante similar al que Alicia le había hecho a Boom Boom. Esto debería servir. Lo dejó a un lado antes de salir de la habitación, dejando a Boom Boom para que liberara a los prisioneros y les permitiera armarse. Asuin se volvió invisible nuevamente y también todo lo que había tomado, por lo que ya no podían detectarlo. Continuó esperando hasta que hubo algún movimiento proveniente de las cercanías y arrojó una de las herramientas con forma de bola que había recogido después de activarlas. Liberaron un pulso de energía que hizo que aquellos atrapados en él fueran derribados y aturdidos por un momento, lo que le permitió blandir su arma recién obtenida hacia ellos. No sabían de dónde venía el ataque repentino y fueron tomados completamente por sorpresa. El apoyo que había llegado para investigar fue rápidamente atendido por Asuin mientras Boom Boom terminaba de liberar y armar a los prisioneros. Mientras tanto, en el exterior de los barcos, había una gran flota de naves invisibles que estaban enzarzadas en batalla. Sus oponentes eran dos barcos y otro mucho más grande. La nave más grande se abrió revelando una forma gigante que de repente entró en acción. Los dos barcos más pequeños también abrieron fuego mientras los que estaban a bordo comenzaron a participar en el ataque repentino. Muchos autómatas dispararon armas que tenían proyectiles que impactaron a las naves invisibles. Estaban unidos a cables fuertes que eran suficientes para mantenerlos a todos en su lugar. Medea abandonó la seguridad de su barco y se convirtió en un rayo mientras reunía todo el poder que necesitaba. Los enemigos comenzaron a surgir de las naves invisibles en grandes cantidades y sus presencias pronto fueron ocultadas por su tecnología basada en el sigilo. Los trajes que vestían hacían que fueran invisibles para casi todo el mundo, excepto para unas pocas personas selectas. Ripley extendió la mano hacia su arma y presionó un botón, lo que provocó que apareciera un rayo láser. Un solo movimiento de su brazo siguió con el rayo láser atravesando los cuerpos de un gran número de piratas camo. Al estar al aire libre, podía sentirlos a todos bastante bien a pesar de que las condiciones ambientales del espacio interferían un poco. Su amplio swing fue más que suficiente para golpear a un gran número de ellos, incluso si no fue completamente precisa. Su sable de luz de tamaño gigante era todo lo que se necesitaba para causar daño más que suficiente a los piratas camo con un solo golpe. Algunos gritos siguieron después de su golpe y muchos fueron revelados desde sus estados invisibles mientras eran partidos por la mitad. Ripley no perdió el tiempo y continuó su ataque sin piedad, lo que demuestra por qué la habían apodado Reaper, el nombre con el que muchos la conocían. Ripley Camille Gold, la destripadora del cosmos, así la conocían muchos y era una mercenaria a la que había que temer y respetar. Así fue como los mercenarios del Destripador obtuvieron su nombre y ganaron su fama, se debió principalmente a Ripley, quien era la persona principal entre ellos que los apoyaba en sus actividades.
Aquellos que ocupaban posiciones más pequeñas en los mercenarios del Destripador no eran tan conocidos por los demás, excepto unos pocos seleccionados como Neo Estella. Cada golpe provocó una enorme cantidad de destrucción y muerte a medida que se revelaban más restos de los cuerpos de los piratas Camo. Lo que siguió a continuación fue un gran destello de luz mientras un gran pulso de energía eléctrica se descargaba desde el cuerpo de Medea. Pulso electrónico. Había aprendido una cosa o dos de Alicia sobre cómo usar los poderes de su fruta del diablo en una amplia variedad de temas. Un principio que había aprendido era cómo crear un pulso magnético electrónico y estudió cómo se comportaba la energía de los dispositivos que Ripley usaba anteriormente. En el momento en que liberó una gran cantidad de energía eléctrica, esta se extendió hacia sus alrededores provocando que todo lo que quedara atrapado en ella tuviera sus comunicaciones interrumpidas y sus equipos dañados. Aquellos que estaban siendo protegidos por su tecnología sigilosa fueron revelados junto con las naves que estaban cerca. Lo primero que desapareció después de que Medea lanzó su ataque fueron la tecnología de camuflaje y los escudos protectores alrededor de cada una de las naves espaciales. Algunas armas también quedaron atrapadas en el ataque, lo que provocó que quedaran inutilizadas. La mayoría de las partes de la capa exterior de las naves se vieron afectadas una vez que pasó el pulso electromagnético. Como si estuvieran preparados para que tal cosa sucediera, las naves de su lado no usaron ninguna de esas cosas desde el principio. Todos ellos habían sido desactivados temporalmente para evitar que también quedaran atrapados en el ataque. En el momento en que Medea terminó su ataque, los autómatas dentro de sus cápsulas protectoras comenzaron a emerger. Se movieron muy rápido mientras trabajaban junto con los otros miembros de la tripulación para instalar lo que se había quitado anteriormente y encender todo nuevamente. Los cañones de las naves comenzaron a activarse momentos después, provocando que los cañones láser conectados a las naves recolectaran energía. Medea brilló con su estoque en la mano que había sido rodeado por su cuerpo eléctrico. La velocidad a la que se movía Medea era demasiado rápida para que muchos enemigos pudieran seguirla. Todos parecían ser luchadores bastante fuertes y capaces, pero fue inútil cuando no pudieron tocarla ni una vez debido a su alta velocidad y su cuerpo que se había convertido en electricidad. Cada ataque la fallaba o la atravesaba, lo que le permitía electrocutarlos o contrarrestarlos con una estocada de estoque. Cada golpe era letal, preciso y rápido, lo que le permitía cortar a los enemigos en un instante. Aquellos que salieron antes de las naves y quedaron atrapados en el pulso de energía liberado por Medea también tuvieron problemas de otras maneras. Aquellos que usaban armamento más avanzado y dependían en gran medida de él para luchar se quedaron sin su apoyo principal. Descubrieron que sus armas no disparaban ni activaban sus otras funciones, por lo que tuvieron que confiar en armas antiguas y en sus cuerpos para luchar. Eso terminó poniéndolos en una gran desventaja causando que su poder de combate general fuera muy inferior a su rendimiento regular. Dentro de las naves de las fuerzas enemigas, había una sala de control donde un gran alienígena de 4 brazos observaba la repentina devastación de sus fuerzas. Un brillo feroz brilló en sus ojos mientras alcanzaban 4 objetos cercanos y salían de la sala de control. Todos ayuden a sus aliados rápidamente. Habían determinado que escapar sería muy difícil debido a que había muchas cadenas unidas entre sus barcos y los barcos enemigos. Fue un escenario de lo peor que nunca debería haber sucedido y, sin embargo, sucedió. Todos ellos dependían demasiado de su tecnología y sus armas, por lo que se habían vuelto bastante complacientes. Incluso los altos mandos de los piratas camuflaje rara vez tuvieron que moverse y fue una de esas ocasiones en las que no se movieron hasta que fue demasiado tarde. Las pérdidas de su lado fueron demasiado grandes y con cada segundo que pasara, habría aún más. Un buen líder sabía que debía actuar de inmediato y no dudar, por lo que había formado un juicio sólido sobre lo que podían hacer para salvar la situación. Pronto llegó fuera de la nave junto con los otros que tenían sus armas intactas que no fueron alcanzadas por la explosión y estaban de alguna manera protegidas. El alienígena de 4 brazos entrecerró los ojos mientras cargaba contra la figura centelleante que estaba causando tanto daño a sus fuerzas. «Vuelve aquí». Medea no podía entender su lengua extraña pero aún así lo oía gritar. Su atención se volvió hacia él y su interés creció. ¿Usuario de 4 espadas? ¡Qué divertido! Lamentablemente, no estoy dispuesta a un intercambio justo de espadas en este momento. Su voz tenía un tono burlón mientras se dirigía hacia el extraterrestre. La electricidad se acumuló a lo largo de la hoja de su espada mientras se cargaba hasta un voltaje muy alto. El exceso de electricidad rebotaba y se descargaba hacia los alrededores.
Los 4 alienígenas armados presionaron los botones de los mangos de las herramientas cilíndricas que tenían en cada una de sus manos. Una espada así no me alcanzará. Había confianza en sus ojos mientras hablaba con tono de arrogancia. Un momento después, sus herramientas se iluminaron creando largos rayos que salían de ellas en forma de espadas largas. Los 4 fueron movidos de un lado a otro, lo que provocó que emitieran un ruido extraño. Era un maestro en el uso de 4 sables de luz, lo que quedó demostrado en un instante cuando los agitó sin esfuerzo sin que ninguno chocara con el otro o se hiciera daño. Varios patrones de los rayos de su sable de luz crearon un área muy peligrosa a su alrededor donde era difícil evitar ser lastimado. Una sonrisa se dibujó en su rostro mientras esperaba que la alta energía de los sables de luz destruyera fácilmente tal arma y potencialmente también infligiera daño a Medea. Medea pudo haber estado hecha de electricidad en su estado actual, pero no todos los cuerpos energéticos podían evitar el daño. Siempre hubo otras formas de energía o elementos que eran opuestos a su tipo o eran de un nivel de poder mucho mayor con el que no se podía competir. Si hubiera un ejemplo de eso, entonces se podría demostrar cómo el poder del magma podría causar que el poder de la llama fuera dominado. El extraterrestre no lo sabía con seguridad, pero tenía la sensación de que Medea podría resultar lastimada si lograba atacarla con sus sables de luz. Cerró la distancia mostrando una velocidad muy rápida que casi tomó a Medea por sorpresa. Muere. Los ojos azul claro de Medea se entrecerraron con seriedad al percibir los cambios en su oponente. Ven entonces. Ella no estaba familiarizada con gran parte de la tecnología del espacio, pero Alicia ya le había dado algunos consejos. Debía tener cuidado con cualquier cosa que pareciera bastante avanzada. No todo era tan sencillo como en su planeta y siempre habría variables inesperadas ahí fuera. Pocos podían representar una amenaza para Medea en su planeta, por lo que ella rara vez podía participar en una pelea. Finalmente llegó el momento de hacer precisamente eso mientras sentía que su cuerpo experimentaba varios cambios. El núcleo de su cuerpo se calentó mientras se llenaba de energía antes de propagarla al resto de su cuerpo. Las demás funciones de sus mejoras Cyborg comenzaron a activarse una tras otra provocando que desapareciera de donde estaba. Los refuerzos en sus pies y otras funciones comenzaron a ayudarla a aumentar su velocidad aún más mientras evitaba los cortes que venían hacia ella. Cada corte y estocada fue esquivado por poco a una velocidad asombrosa. Un poco de sudor le corrió por la mejilla al sentir el intenso calor que emanaban las armas enemigas que no la alcanzaban. Eso estuvo cerca. Su espada atravesó un espacio delgado en un instante, provocando que apuñalara el hombro del alienígena, pero su ataque no pareció viajar tan lejos dentro de ellos. Ella se dio cuenta de que su espada se había detenido por lo que pensó que llevaba algún tipo de armadura que podía protegerlo de un golpe tan fuerte y agudo. Ella pudo sentir la amenaza de él nuevamente por lo que retrocedió y desapareció nuevamente. Cuando ella desapareció de su posición, los sables de luz apenas la volvieron a fallar mientras pasaban a través de una imagen residual que había quedado atrás. El intercambio entre ellos ocurrió tan rápido que muchos no pudieron seguirlo. Las espadas de los dos tipos de armas que se agitaban seguían yendo de un lugar a otro mientras ambas se movían todavía enzarzadas en el combate. La espada de Medea parecía haber sido arrojada de sus manos durante el intercambio o ella la había arrojado. Terminó pasando por el extraterrestre y fallando solo para terminar alojado en el costado de una de las naves. Una sonrisa burlona se dibujó en el rostro del alienígena. ¡Qué jugada tonta! ¿Qué puedes hacer sin tu arma? Pensó que el movimiento realizado por Medea fue la cosa más tonta que pudo haber hecho. Una espadachina sin espada normalmente sería considerada como una amenaza menor y pocos maestros de la espada considerarían alguna vez la idea de arrojar su espada o dejarla caer. Su espada podría considerarse como algo que debería estar con ellos toda su vida, nunca podrían permitir que estuviera en ningún otro lugar que no fuera con ellos. Medea y el alienígena de 4 brazos continuaron moviéndose por el campo de batalla establecido mientras chocaban constantemente. Medea estaba lanzando rayos hacia él mientras él intentaba constantemente golpearla con sus sables de luz. Hubo un par de veces en las que casi la atrapó, pero su cuerpo se partió justo en el momento adecuado del impacto, lo que provocó que ella lo esquivara a tiempo. Su cuerpo siguió haciendo eso cada vez a medida que ganaba un control más firme sobre sus habilidades de la fruta del diablología y su haki de observación. A medida que corría más peligro, sus sentidos se agudizaban, al igual que sus respuestas. Ella se separó justo en el momento antes del contacto y luego toda su energía desapareció del lugar mientras seguía su siguiente serie de movimientos.
Ella apareció justo enfrente de su enemigo después de materializarse. Su tamaño era mucho más pequeño que el de ellos, por lo que aún le gustaba bastante pequeño en comparación. Sus piernas comenzaron a cambiar de forma repentinamente mientras golpeaban hacia los brazos inferiores antes de bloquearlos en su lugar. Lo mismo sucedió con los brazos superiores, los agarró con los brazos y dijo: "Te tengo". Una sonrisa apareció en su rostro cuando la energía en su cuerpo comenzó a alcanzar su punto máximo y algo más ocurrió más lejos. Su espada descartada comenzó a destellar con la misma luz, y la energía se liberó de ella tal como había sido liberada de su pecho. Las dos fuerzas se atrajeron entre sí mientras atravesaban cualquier obstáculo. Para rayos. Esa obstrucción era la misma persona que ella tenía agarrada y la alta energía eléctrica atravesó su cuerpo hasta el punto que su armadura protectora parecía ser incapaz de protegerlo. Los cuatro brazos se movían frenéticamente tratando de soltarse y hacerle daño, pero pronto se aflojaron provocando que sus sables de luz cayeran. ¡Guau! Murió allí mismo mientras la mayoría de sus órganos internos estaban fritos y comenzó a flotar en el espacio cuando Medea finalmente lo liberó. Ella atrapó los cuatro sables de luz antes de que se fueran y los miró con un brillo curioso en sus ojos. Estos se ven bastante formidables. Tengo que quedarme con uno de ellos. Bueno, de todos modos, te dije que esto no iba a ser una pelea de espadas. Ella desapareció y reapareció recuperando su espada que había quedado alojada en el costado de un barco y luego se unió a la batalla para limpiar el resto. Mientras tanto, dentro de una de las naves, había una figura invisible que se movía causando caos entre la tripulación. Esa persona era Aswin, que estaba haciendo uso completo de sus poderes de invisibilidad para hacerse invisible a sí mismo y a cualquier arma que tocara. Muy pocos miembros de la tripulación fueron capaces de detectar algo hasta el momento en que se vieron atrapados en una explosión repentina o fueron alcanzados por algo. Uno de los que estaban tratando de lidiar con las consecuencias del ataque repentino era uno de los otros altos mandos de los piratas de camuflaje. Tenía una cara parecida a la de un calamar con largos tentáculos colgando de su cara como una larga barba. Lo sorprendente fue que no entró en pánico cuando no pudo encontrar a Aswin, quien estaba escondido y tendiendo una emboscada a sus tripulantes. Su mirada se entrecerró y un brillo peculiar brilló en sus ojos. «Ven a ayudarme». En el momento en que pidió ayuda, apareció otro extraterrestre que parecía más un insecto que otra cosa. «Te cubro las espaldas. Atrapemos a este intruso». Una luz diabólica brilló en sus ojos mientras sus mandíbulas chasqueaban un par de veces. Ambos se movieron rápidamente como si supieran dónde se encontraba Aswin, lo que hizo que Aswin se sobresaltara. ¿Son sus sentidos? ¿O es un tipo de poder como el mío? Siempre habría razas en el vasto universo que tendrían una gran variedad de poderes y sistemas de poder mundial diferentes. No todas las razas usaban cosas como el Aki, pero tenían su forma de ser fuertes. El brillo en los ojos del alienígena con cara de tentáculo parecía emitir una sensación similar al Aki de observación, pero no era exactamente lo mismo. Mientras comenzó a moverse hacia Aswin, fue como si una fuerza invisible lo rodeara y se extendiera hacia los alrededores solo para hacer contacto con varias cosas que Aswin arrojó con anticipación. Esos objetos parecieron detenerse en el lugar antes de que su invisibilidad se agotara, lo que hizo que fueran visibles mientras flotaban allí. Pronto comenzaron a moverse nuevamente, pero fueron devueltos hacia la dirección donde se había ubicado Aswin. Aswin vio el cambio y pudo sentirlo mientras perdía su conexión con los objetos. Maldita sea. Fue casi como si algún poder desconocido hubiera borrado la influencia que tenía sobre él, provocando que ya no pudiera mantener la invisibilidad sobre ellos. Quizás eso era algo bueno, ya que sería problemático que sus armas invisibles fueran utilizadas en su contra. O tenían la intención de eliminar mi influencia o sucedió como resultado de que su poder tomó el control. Tengo que pensar. ¿Qué tipo de poder? Como si una luz hubiera brillado en su mente, recordó a Alicia hablando de superpoderes al azar. ¿Qué dijo que era? ¿Algo así como un poder psíquico? Entonces es algo similar al Aki, pero no lo mismo. No sabía qué podía hacer el otro alienígena, por lo que continuó huyendo evitando los ataques lo mejor que pudo mientras utilizaba su Aki de observación más allá de sus límites actuales. Esto es tan molesto, los ataques siguen ajustándose mientras me muevo. Era casi como si su oponente pudiera leer cada uno de sus movimientos y ajustar a su patrón de ataque a cada uno de ellos. El insecto alienígena también lo perseguía, ya que parecía tener equipadas dos armas de garra brillantes en sus manos que emitían una energía muy fuerte.
Lo extraño del insecto alienígena era que no solo seguía a su aliado y sus ojos parecían seguir hacia donde se movía Aswin. Aswin se dio cuenta de eso mientras se retiraba y pensó, ¿es este otro tipo de poder? ¿O es un tipo diferente de visión? Justo cuando estaba entrando en pánico un poco más y casi fue asesinado ya un par de veces, una extraña niebla comenzó a envolver toda la nave. Justo en ese momento, Aswin metió la mano en su camisa y sacó una máscara que fue colocada sobre su boca justo a tiempo para que no pudiera respirar nada. No perdió el tiempo y gritó lo suficientemente fuerte para que los demás lo oyeran. Estos dos podrían detectarte. Ten cuidado. Tú manejas la cara con tentáculos. Como si respondiera a sus palabras, una figura comenzó a aparecer cerca y pasó junto al alienígena insecto y continuó hacia el alienígena con cara de tentáculo. Esa figura pertenecía a Boom Boom, quien ya se había transformado en su forma híbrida de conejo hada y dragón. Una extraña niebla seguía cada uno de sus movimientos mientras las pequeñas alas en su espalda continuaban aleteando permitiéndole un movimiento y movilidad más rápidos. Ella pasó fácilmente junto al insecto alienígena mientras se volvía del tamaño de una pulga, lo que le permitió evitar su ataque con facilidad. Recuperó su tamaño original mientras aún estaba en el aire y les lanzó una fuerte patada en la espalda, lo que hizo que salieran volando hacia donde Aswin estaba corriendo. Déjame manejar esto, pequeños ganadores. Una sonrisa juguetona apareció en su rostro mientras continuaba su avance hacia el alienígena con cara de tentáculo, lo que hizo que se detuvieran en su persecución de Aswin. Ven a por mí, cara de calamar. Ella fue bastante atrevida en sus burlas, pero funcionó bien ya que llamó la atención de ellos provocando que la mayoría de los ataques se centraran en ella. Hubo un tiempo en el que ella podía estar bastante relajada y demasiado confiada en una pelea, pero sus experiencias previas le habían enseñado a no bajar la guardia. Ella sacó todo su poder de inmediato mientras hacía uso completo de su Haki mientras comenzaba a alterar su tamaño rápidamente para evitar los proyectiles que venían hacia ella. Cambiaban constantemente sus patrones ajustándose a cada uno de sus movimientos por lo que ella parecía bastante molesta. TSK. Pronto se encontró con una fuerza desconocida que la empujaba, lo que hizo que disminuyera un poco la velocidad a medida que se acercaba a su objetivo. ¡Qué problemático! No solo interfería con sus movimientos, sino que también alejaba la niebla que se había enviado alrededor del área. Fue casi como si su enemigo hubiera notado que su niebla era un peligro, por lo que se esforzaron en dispersarla lejos de ellos. Mientras hacían eso, su control sobre los muchos objetos que controlaban comenzó a disminuir. Era como si no pudieran hacer demasiadas cosas a la vez y esa cosa podría verse afectada negativamente si perdían la concentración. Boom Boom notó el cambio, ya que le resultó un poco más fácil esquivar los proyectiles y luego pensó. Si objetos como estos no funcionan con ellos, entonces, ¿qué pasa con esto? Una sonrisa maliciosa apareció en su rostro mientras sus brazos y piernas comenzaron a moverse rápidamente junto con cada uno de sus movimientos. Su posición cambió muchas veces dejando atrás muchas imágenes residuales, muchas hojas de viento y balas de viento comenzaron a formarse desde esas posiciones en dirección a su enemigo. Veamos cuánto tiempo puedes durar. Jejeje. Cada hoja de viento y bala de viento venía desde todos los ángulos, lo que hacía que se estrellaran contra algún tipo de barrera invisible que rodeaba al alienígena, lo que hizo que sostuviera su cabeza con una mirada tensa. GRRR. Boom Boom continuó atacando desde una distancia segura provocando que la barrera fuera impactada en gran medida por cada ataque que ella enviaba. Cada ataque continuaba debilitando la barrera, lo que causaba que el alienígena luchara aún más por mantenerla. Fue una batalla para ver quién podía mantener su táctica por más tiempo y Boom Boom tenía mucha más resistencia que habilidades mentales o energía en las que confiaban. Parecía que les causaba mucha tensión mental, ya que tenían que sostenerse la cabeza con dolor cuanto más sus ataques golpeaban la barrera. Incluso los ataques de los proyectiles comenzaron a debilitarse gradualmente y perdieron el control sobre ellos, ya que tuvieron que desviar su poder mental para mantener alejado a Boom Boom. Podían decir que uno de sus ataques era una gran amenaza para ellos, por lo que no se le podía permitir acercarse. Lo que subestimaron fue que ella también conocía técnicas a distancia que podían infligir el mismo daño. A medida que la batalla se acercaba a su fin, otras cosas estaban sucediendo en otros lugares. Aswin continuó huyendo tan rápido como pudo por el pasillo de la nave espacial. Cada uno de sus movimientos era muy ágil mientras esquivaba los ataques que seguían llegando por detrás de él.
El extraterrestre que lo perseguía seguía apuntando con bastante precisión, lo que demostraba que su habilidad de invisibilidad no funcionaba tan bien. Acababa de obtener tal habilidad de Shiryu, pero no había pasado mucho tiempo cuando sintió que apenas había podido usarla. Era una habilidad tan útil y fuerte que le permitió lograr mucho y aún así fue contrarrestada por alguien muy rápidamente. Nunca imaginó que algo así pudiera suceder tan pronto. Sentía como si acabara de obtener algo muy útil pero, en la situación actual, se había vuelto completamente inútil para él. Su mente corría muy rápido mientras intentaba hacer todo lo posible para encontrar una solución rápidamente. Aunque puede haber aumentado sus capacidades de combate a lo largo de los años para mantener su posición en la tormenta blanca, su especialidad principal siempre estuvo orientada a inventar y aprender a usar sus inventos. No poseía sus inventos debido a las circunstancias actuales, por lo que podría considerarse como un poco debilitado y en desventaja. Lo que fue igualmente malo fue que pasó gran parte de su tiempo inventando y no entrenando o combatiendo. Si había algo que tenía a su favor era su mente aguda. Incluso cuando se enfrenta a un oponente difícil y a varias desventajas, mantiene la compostura y usa su haki de observación para evitar a su atacante. Debe haber una manera. Siguió pensando mientras se movía y esquivaba cada ataque y luego sus ojos se entrecerraron levemente. Su mano soltó un pequeño engranaje que tenía en la mano provocando que cayera hacia el suelo. Rebotó donde aterrizó, pero permaneció invisible después de salir de sus manos, por lo que no era visible para otros como él. Se produjo un pequeño ruido cuando golpeó el suelo, pero no fue suficiente para que fuera totalmente detectable. Lo que ocurrió después fue que el extraterrestre siguió moviéndose mientras continuaban persiguiendo a Aswin. Se movieron directamente en la trayectoria donde cayó el engranaje, lo que provocó que hicieran contacto con él y lo golpearan hacia otra dirección. Al detectar tal reacción, una leve sonrisa apareció en el rostro de Aswin. Parece que no pueden verlo todo. Esto podría funcionar. Solo necesito hacer que mis movimientos sean un poco menos obvios. Aún quedaban varias cosas en su cuerpo que había recogido de la sala de almacenamiento de armas junto con otras cosas que juntó rápidamente. Continuó sintiendo la ubicación del extraterrestre que lo perseguía, lo que le permitió predecir ligeramente mejor la trayectoria de sus movimientos antes de dejar caer algo más. Cada movimiento era menos obvio para que no pareciera que estaba intentando lanzar algo a propósito o realizando acciones similares. Algo hizo contacto con el extraterrestre que lo perseguía antes de que se produjera una pequeña explosión que los hizo volar hacia atrás. Su cuerpo parecía ser muy resistente, pero eso no fue suficiente para soportar semejante explosión desde tan corta distancia. Fueron arrojados hacia la dura pared de metal dentro de la nave espacial antes de rebotar en ella. Un gran trozo de su pierna parecía haber recibido la mayor parte de la explosión, lo que provocó que se dañara. ¡Hurra! Se pusieron de pie nuevamente antes de tropezar hacia adelante. La velocidad fue bastante rápida, pero no tan cercana a lo que se había logrado hasta ahora. La velocidad y los movimientos se redujeron mucho en comparación con antes. Cada movimiento lento y torpe que creaba la herida era leído por Aswin mientras seguía prediciendo cada pequeña acción que vendría. Con un pequeño movimiento de su muñeca, algo más que era invisible comenzó a dirigirse hacia el camino en el que se movía el extraterrestre. Ocurrió una vez más y la otra pierna se vio afectada. Justo cuando el extraterrestre estaba a punto de luchar por volver a subir, lo que demostraba su gran fuerza de voluntad y determinación, miró hacia la figura que apareció en su visión. Sobre ella estaba el contorno de la figura que pertenecía a Aswin. Se lanzó hacia la vulnerable figura del extraterrestre antes de caer sobre él. Lo que no se podía ver eran los sables de luz ocultos que tenía en sus manos. Con una activación de ambos al presionar los botones, los rayos de energía caliente se materializaron y se extendieron más lejos muy rápidamente. El alcance de ambos se hizo más largo mientras Aswin pudo cerrar la distancia aún más. Ambos brazos se extendieron aún más antes de apretar su agarre y girar sus muñecas. Con un rápido movimiento de ambas manos, realizó un corte transversal hacia el cuello del alienígena. Hubo un poco de resistencia al principio, pero el calor de los sables de luz hizo que la herida se quemara rápidamente y pronto se encontró con una obstrucción menor. Ambos sables de luz atravesaron el cuello limpiamente provocando que la cabeza cayera hacia el suelo mientras el resto del cuerpo la seguía. Aswin los apagó presionando los botones y luego los dejó a un lado mientras su figura se hacía visible una vez más. Jajaja, he obtenido cosas tan útiles. Incluso después de derrotar a un oponente problemático, no pasó tiempo pensando en ellos.
Su mente siempre estaba de nuevo centrada en las cosas que había estado usando y en descubrir qué las hacía funcionar como lo hacían. Quizás eso fue lo que lo hizo tan bueno en lo que hizo como inventor. Tenía una mente unidireccional cuando se trataba de tratar de entender cómo funcionaban ciertas cosas, ya fuera desmontándolas y volviéndolas a montar. Una vez que entendió todo, no pudo evitar pensar en otras formas en que podrían usarse y combinarse de diferentes maneras. Fue ese tipo de curiosidad y creatividad lo que le permitió comprender mucha tecnología de Grial a una edad muy temprana y poder aprender muchas más cosas igual de avanzadas desde que se unió a White Storm. En el momento en que se sintió seguro, volvió a sus trasteos como si no quedara ni una sola preocupación por la que preocuparse. No parecía haber dudas en su mente sobre cómo les iba a los demás con sus oponentes, casi como si confiara completamente en todos ellos. Justo cuando Asuin estaba terminando su pelea y avanzando para estudiar las herramientas y armas recién obtenidas, la pelea que involucraba a Boom Boom y el otro extraterrestre todavía estaba sucediendo. La barrera que estaba levantada siguió resistiendo mientras el extraterrestre seguía siendo empujado mentalmente. Cada movimiento de Boom Boom era demasiado rápido para seguirlo incluso para alguien con poderes psíquicos tan poderosos que podían ayudar a sentir y predecir los movimientos de alguien como Boom Boom. El principal problema con el que se habían encontrado siempre había sido que no podían seguir el ritmo de sus movimientos de alta velocidad. La destreza física que demostró superó con creces todo lo que sus habilidades psíquicas podrían ayudar a lograr. El tiempo de respuesta necesario simplemente no fue suficiente para poder atrapar a Boom Boom antes de que se moviera a otra posición. Cada vez que la energía psíquica se movía para agarrarla, la imagen residual que había quedado atrás comenzaba a dispersarse. Cuanto más evadía Boom Boom la energía psíquica, menos a menudo ésta se utilizaba para capturarla o hacerle daño. Todo lo que se utiliza en la actualidad se ha centrado principalmente en la defensa y el mantenimiento de la barrera. Cada vez aparecieron más grietas en diferentes partes de la barrera a medida que éstas comenzaron a conectarse y a astillarse aún más. La barrera psíquica se rompió revelando la figura del extraterrestre que se había vuelto vulnerable. Boom Boom se dio cuenta que se había roto y vio su oportunidad, por lo que desapareció una vez más mientras su enfoque era casi impecable. Se crearon múltiples imágenes residuales y no se produjo ningún ruido con cada paso que daba. Ella se acercó y se lanzó a matar mientras aparecía detrás del extraterrestre con su garra levantada. Se habían formado garras y escamas dracónicas sobre sus brazos mientras su cuerpo estaba en un estado transformado que le permitía ejercer aún más poder. La garra se dirigió hacia la espalda apuntando al corazón de la alienígena, pero de repente sus ojos se abrieron de par en par. ¿Eh? Su cuerpo se congeló justo un momento antes de que pudiera asestar el golpe mortal y sintió como si algo la hubiera envuelto y mantenido en su lugar. La figura del extraterrestre no se movió mientras seguía concentrándose y haciendo uso de los restos de su poder psíquico. Eso fue arriesgado pero valió la pena. Una gran parte del poder psíquico había sido reservada como medio final de lucha, mientras que el resto ya había sido destinado a la barrera. La táctica utilizada fue dejar que Boom Boom rompiera la barrera. Solo entonces sus siguientes movimientos serían un poco más predecibles. Cualquiera a quien se le permitiera hacer huelga y terminar las cosas, lo haría. Si querían terminar las cosas rápidamente, entonces había pocos lugares desde donde atacar y, de manera similar, menos lugares desde donde golpear. Eso limitó las opciones disponibles y los patrones de movimiento que Boom Boom tomaría, por lo que principalmente dependía de lo bien que pudieran concentrarse en sus sentidos psíquicos, mientras que una pequeña parte era gracias a la suerte. La suerte parecía estar del lado de los extraterrestres, ya que pudieron capturar a Boom Boom justo a tiempo para salvarse. Lo que ocurrió después fue que varias armas se activaron mientras volaban por el aire bajo el control del extraterrestre psíquico. Los últimos rastros de poder estaban siendo utilizados para contener a Boom Boom, quien luchaba con todo lo que tenía para liberarse mientras la otra parte se destinaba a controlar los objetos más ligeros. Varios sables de luz volaron hacia Boom Boom mientras golpeaban su cuerpo. ¡Ay! Las duras escamas de su forma de fruta del diablo del dragón hada y el cuerpo que había desarrollado a través del entrenamiento la protegieron, lo que hizo que el daño se redujera. Lo que ayudó mucho fue que ella había colocado su haki de armamento a tiempo para protegerse en las áreas que fueron afectadas. Quizás si no se hubiera protegido y no tuviera su fruta del diablo, entonces los sables de luz podrían haber penetrado su cuerpo muy rápidamente, pero ella hubiera podido sobrevivir. Los sables de luz seguían siendo empujados hacia ella mientras amenazaban con perforar sus escamas y su haki de armamento.
Se convirtió en una batalla para ver qué poderes podrían durar más tiempo. ¿Podría Boom Boom protegerse o los poderes psíquicos del enemigo ya no podrían durar? Sus ojos se abrieron con miedo al recordar cómo había fallado anteriormente y cómo Alicia la había regañado. Fue entonces cuando decidió no volver a perder nunca más y no ser nunca tan descuidada. Fue entonces cuando se dedicó por completo al entrenamiento y combate infernal al que la sometió Alicia. El tiempo parecía fluir hacia atrás, como si todo eso no hubiera sucedido, pero el recuerdo de todo ello permanecía fresco en su mente. Boom Boom estaba a punto de atacar por detrás cuando la energía psíquica se apoderó de su cuerpo. Su cuerpo se rompió en el momento en que fue alcanzado por esa fuerza, provocando que una imagen residual quedara en el lugar donde se suponía que debía estar atrapada. Todo sucedió en un instante, pero ese pequeño instante decidió todo el destino de la batalla. Boom Boom se mantuvo a un lado con sus garras dracónicas que estaban empapadas en la sangre de su enemigo. Ella les dio la espalda antes de girar la cabeza para observar lo que sucedía a continuación. Lo siento, Teia, pero este Boom Boom no caerá en tu pequeña trampa. El cuerpo del extraterrestre permaneció inmóvil como si nada hubiera pasado, pero luego comenzaron a mostrarse las más sutiles líneas que aparecieron en el cuello y la cabeza. Cada línea parecía ser extremadamente delgada a medida que cada una de ellas comenzó a derramar sangre y luego se deslizaron fuera del lugar antes de desmoronarse. 3 cortes limpios fueron suficientes para completar la matanza con un ataque de garra, pero lo que permitió que eso sucediera fue el ágil de observación de visión del futuro que le permitió a Boom Boom ver un vistazo al futuro donde ella falló. Ella fue capaz de actuar muy rápidamente y corregir su error antes de que pudiera ocurrir. Quizás ella todavía podría haber ganado si hubiera sido capturada como había visto, pero Boom Boom no quería apostar por ese resultado. Ella quería una victoria clara que se determinaba superando totalmente a su oponente en todos los aspectos. Se habían jactado de sus habilidades psíquicas, por lo que ella no sentía que pudiera probarse completamente y definirse usando solo métodos de fuerza bruta. Solo su haki de observación era lo que le permitía probarse a sí misma al máximo contra semejante oponente y había demostrado ser especialmente útil en el momento en que más necesitaba poder utilizarlo. El cuerpo cayó al suelo, lo que provocó que las partes cortadas de la cabeza y el cuello se desmoronaran y esparciera más sangre en un charco debajo de él. Boom Boom se dio la vuelta y se dirigió hacia donde percibió que había otros miembros de los piratas camuflados. Es hora de terminar con esto. Ya deberíamos haber acabado con los tipos duros. Después de que las 3 potencias principales de los piratas Camo fueron derrotadas, el resto los siguió rápidamente ya que habían perdido su apoyo principal. Ya habían perdido muchas de sus principales ventajas al principio de la batalla y muchas de las funciones de sus barcos y armas habían quedado deshabilitadas. Intentaron contraatacar y unirse, pero al final todo pareció inútil. Cuando cargaron hacia Ripley para derrotarla, parecían pequeñas moscas en comparación con su tamaño gigante y todo lo que parecía suceder era que eran aplastados antes de que pudieran causar un pequeño rasguño en su cuerpo. Cuando intentaron centrarse en Medea, no pudieron atacar su cuerpo físico y causarle daño. Lo que lo hacía peor para ellos era que cada intento los ponía en riesgo de quedar aturdidos en el momento en que entraban en contacto con ella. Lo que lo hizo todo mucho peor fue lo rápido que se movía por el campo de batalla usando una esgrima rápida y precisa para eliminar a muchos en poco tiempo. Cualquiera que conociera de Boom Boom no pudo seguir sus movimientos antes de que los derribaran. Incluso aquellos con habilidades especiales, como las 3 potencias de los piratas Camo, habían tenido dificultades para resistir durante más de 5 segundos antes de ser derribados. Hubo un par más que intentaron deambular por el barco para llegar a los cautivos y al almacén de armas, pero sus destinos tampoco fueron tan buenos. Muchas trampas invisibles fueron colocadas una tras otra y en el momento en que alguien las pisaba, se activaban causando que aquellos que intentaban pasar quedaran incapacitados o murieran. Mientras Asuin estudiaba la nueva tecnología frente a sus ojos, no se olvidó de colocar trampas por todas partes para tener la libertad de hacerlo. Ya había descubierto cómo funcionaba la visión de la raza extraterrestre contra la que luchaba, así que hizo buen uso de esa información. Parecían capaces de detectar algo que solo existía en los seres vivos, pero no podían hacer lo mismo con ciertos objetos. O bien era una forma de visión térmica o algo más, pero ya confirmó que no podían captar las firmas de energía en las armas que usaba después de haberlas hecho invisibles. Los cautivos fueron pronto liberados porque algunos de ellos opusieron resistencia a los que quedaban. Entre ellos había una niña dálmata de pelo rosado que llevaba una venda sobre los ojos.
Neo Estella había sido liberada y rápidamente se unió a la lucha para apoyar a su capitán e inspirar a los demás a contraatacar. Ella estaba dentro de lo que parecía un mech que salió de dentro de una de las naves espaciales. A diferencia de muchas de las cosas a bordo que habían quedado inoperativas, aquella parecía estar perfectamente bien. Neo Estella era muy capaz de ocupar su puesto y sus talentos no solo residían en pilotar o gestionar a los demás de su grupo. Ella era muy capaz de realizar reparaciones a varias tecnologías avanzadas, incluidos problemas que aparecían en naves espaciales, mechs y más. Su robot había acabado con muchas vidas de los piratas Camo antes de detenerse finalmente y la escotilla se abrió y ella quedó expuesta. Capitán. Gracias por salvarnos, pero ¿quiénes son estos extraños? Ripley suspiró mientras contemplaba el campo de batalla ante sus ojos morados. Acabo de conocerlos, pero parece que les debo una gran deuda. Los mercenarios del Destripador recuerdan pagar nuestras deudas y rencores. Finalmente, hemos saldado nuestro mayor rencor y hemos obtenido una deuda a cambio. Había pasado tanto tiempo persiguiendo el rastro de los piratas camuflados, pero siempre nos evadían o nos causaban más daño. Por fin se acabó. Su voz temblaba a medida que se acercaba a terminar sus palabras. No pudo evitar recordar su viaje y cómo habían llegado hasta donde estaban. Se habían perdido muchas vidas desde que comenzaron su viaje como mercenarios del Destripador y muchas de esas vidas se perdieron en la persecución de los piratas Camo. Las pérdidas no empezaron ahí, empezaron muchos años antes, cuando Ripley y Neo Estella eran todavía muy jóvenes. Todo parecía pacífico hasta que los piratas Camo aterrizaron en su planeta Uon y comenzaron a cazar a los nativos del planeta mientras atacaban los diversos recursos disponibles. Si no fuera por el feroz poder de combate y los sentidos naturales de su especie, entonces habría sido una matanza completamente unilateral. Su raza logró resistir hasta que otro grupo del espacio llegó también al planeta Uon. Eran mercenarios que cazaban a los piratas Camo y jugaron un papel importante al combatirlos y hacerlos abandonar el planeta. Fue a partir de entonces que Ripley, Neo Estella y varios otros comenzaron a mirar hacia las estrellas y soñaron con convertirse en mercenarios. Parte de la razón detrás de tal sueño era la aventura, pero gran parte de él estaba impulsado por la necesidad de vengarse de lo que los piratas Camo le habían hecho a su gente y a su tierra natal. Su tribu era profundamente devota en ciertas cosas y se podría decir que guardarían rencor mientras permanecieran allí, pero lo opuesto también era cierto. Si alguien los tratara especialmente bien o incluso llegara al extremo de ayudarlos, no se sentirían a gusto a menos que le devolvieran 10 veces más o tal vez incluso más. Si odiaban a alguien, su odio sería especialmente profundo y serían incapaces de olvidarlo hasta el día de su muerte. Ocurrió lo contrario, ya que cuando se enamoraban, solo amaban a esa persona durante toda su vida. Sentían las cosas mucho más profundamente que algunas razas, algunos podían decir que era algo bastante especial pero algunas partes podían volverse bastante tristes dependiendo de la situación. Algunos de su raza estarían consumidos por el dolor y la rabia, incapaces de olvidar su odio, mientras que otros serían incapaces de seguir adelante con su amor después de perder a su compañero de vida. Sentimientos tan intensos y fuertes no siempre eran algo que todas las personas pudieran soportar, por lo que siempre podían conducir a un destino trágico si las cosas no iban bien en sus vidas. El rencor del planeta Uon finalmente había llegado a su fin y finalmente se habían liberado de él. Si hubieran continuado sin ninguna intervención, tal vez habrían provocado el fin de lo que quedaba de los del planeta Uon, que seguían buscando venganza sin los medios para lograrla. Debido a la necesidad de retribuir a aquellos mercenarios que les ofrecieron ayuda durante un momento tan importante, hicieron todo lo posible para retribuirles y construir relaciones con cada uno de ellos. A esos mercenarios se les dieron muchas cosas de su planeta mientras continuaron manteniendo relaciones con ellos durante mucho tiempo durante sus intercambios. Algunos adultos de las tribus del planeta Uon llegaron al extremo de unirse a esos mercenarios, mientras que algunas de las generaciones más jóvenes deseaban unirse también algún día. Entre aquellos que no pudieron unirse, Ripley y Neo Estella aún no habían alcanzado la edad en la que se les permitiera aventurarse fuera de la protección de su tribu. A medida que pasaba el tiempo hasta el momento en que se unirían, el grupo mercenario ya había pasado por muchos cambios. Habían sufrido muchas pérdidas, ganado algunas cosas y también habían pasado por una serie de desarrollos como grupo mercenario durante ese tiempo. Su líder cambió varias veces y también su forma de hacer las cosas. Cuando Ripley y Neo Estella se unieron, ya no eran el mismo grupo mercenario que podía hacer que los piratas de camuflaje se retiraran.
No les llevó mucho tiempo ganar suficiente experiencia para ascender en las filas hasta hacerse cargo del grupo mercenario y luego transformarlo en los actuales mercenarios del Destripador. No quedaron muchos de los mercenarios originales, pero los mercenarios del Destripador habían podido surgir y hacerse un nombre a lo largo de los años, pero aún estaban muy lejos de poder competir con los piratas Camo. Se podría decir que sin los poderes únicos que Medea, Boom Boom y Asuin habían hecho uso, no habría sido posible hacer ineficaces las ventajas de los piratas Camo y llevar a cabo tal táctica. Muchas batallas en el espacio siempre han dependido en gran medida de la tecnología que poseía cada grupo, de su número y de lo bien que podían utilizarla. Algunas razas e individuos podrían hacer uso de sus diversas ventajas para superar las dificultades, pero no todos podrían lograr tal hazaña como para poder superar tales avances solo con sus cuerpos. Incluso un caso especial como Ripley tenía sus limitaciones cuando se trataba de luchar en un entorno como el que se encontraban actualmente, como los factores ambientales actuales del espacio. Ni siquiera Ripley podría considerarse una forma de vida máxima capaz de trascender tales probabilidades. Había muy pocos que pudieran lograr tales hazañas por sí solos y se podía considerar que nacieron así o que lograron tal hazaña mediante el entrenamiento constante de sus cuerpos o habilidades únicas. Ripley puede haber entrenado y experimentado mucho, pero en la pelea anterior sin ayuda, habría tenido las limitaciones de su entorno trabajando en su contra, restringiendo sus movimientos mientras experimentaba otras cosas que podrían afectar sus capacidades de lucha. Esto significaba que las tácticas del enemigo la habrían desgastado con el tiempo, ya sea que las heridas comenzaran a hacer efecto en ella a medida que su resistencia finalmente se rompiera o que su resistencia no pudiera mantenerla luchando por más tiempo. Después de que la batalla llegó a su fin y todos pudieron reunirse después de repasar sus recientes logros, un pequeño grupo se reunió. Entre ellos estaban Ripley, Neo Estella, Aswin, Medea y Boom Boom. Todos estaban ubicados en la nave perteneciente a Ripley, que era la única nave lo suficientemente grande como para dejar entrar a Ripley junto con todos los demás. Su primera reunión había comenzado mientras repasaban la batalla y la conclusión general de lo que había sucedido y cómo procederían. Ya habían terminado varias discusiones porque estaban pasando a otros temas. Neo Estella miró al silencioso Aswin, que no había dicho ni una palabra en todo el tiempo mientras jugueteaba con su botín recién obtenido. Este parece ser bastante hábil. Tendré que vigilarlo. Ella tenía cierto interés en Aswin porque tenía intereses similares y creía que ambos podían aprender mucho el uno del otro. Tenía algunas inquietudes sobre algunas cosas, por lo que volvió a hablar y a abordar el tema en cuestión. Entiendo que se había llegado a un acuerdo entre ustedes antes, pero necesito decir esto, puede que el acuerdo anterior no se haya cumplido en su totalidad, pero es más que aceptable que ahora se echen atrás y nadie los culpará. Ya han logrado más de lo que se esperaba de ustedes. Si continúas más, te verás obligado a enfrentarte a una situación en la que podrías incurrir en la ira de influencias más problemáticas. Odiaría ver que tu reputación se derrumbara y que te pusieran en una situación que nos perjudicara. Sugirió que sería prudente que todos consideraran que todo estaba terminado. La siguiente parte del trabajo para completar todo era demasiado arriesgada y podría terminar siendo mucho más peligrosa para cualquiera de los involucrados. No se conocían con total exactitud los compradores de los restos de los mercenarios del Destripador. Cada uno de ellos podría ser de influencias inferiores que no podrían causar ningún problema para los de la Tormenta Blanca, pero no todos serían de esos lugares. Aquellos con conexiones más elevadas o que tenían gran influencia podrían plantear problemas mucho mayores para cualquier persona en el universo. Si fueran lo suficientemente poderosos, un grupo como la Tormenta Blanca podría fácilmente convertirse en el enemigo público de casi todos. Sería muy difícil para ellos sobrevivir si siempre los rechazaran en cada lugar donde pararan y tuvieran que cuidar sus espaldas cuando hubiera alguien cerca. Ripley escuchó las palabras de su vicecapitana antes de ofrecer su opinión. Queremos recuperar a nuestros aliados también, pero algunas cosas podrían hacerlo imposible. No quiero descartar a mis aliados, pero no puedo ponernos a todos en riesgo también. Se sentía bastante indecisa acerca de poner en peligro a sus nuevos aliados y a los restos de su tripulación. Podrían liberar a algunos de ellos si fuera un poco más fácil llegar hasta ellos, pero no podrían salvarlos a todos. Fue la decisión más racional para evitar problemas futuros, pero también requirió sacrificio. ¿Tendrían que renunciar a salvar a todos o tendrían que arriesgar las vidas que tenían para salvar a todos?
No todos estaban tan dispuestos a arriesgarlo todo y a todos por el bien de tan pocos y por tan pocos beneficios. Los mercenarios del Destripador podrían pagarle a la Tormenta Blanca, pero no se sabe si podrían permitirse pagar lo suficiente por haber asumido un riesgo tan alto. Boom Boom miró alrededor de la habitación asimilando las palabras de Ripley y Neo Estella antes de centrar su atención en sus compañeros de tripulación en quienes tenía que confiar y de quienes estaba a cargo. Su decisión podría afectar en gran medida su futuro viaje y la posición en la que quedaría la Tormenta Blanca. Podrían convertirse en algo parecido a piratas y criminales o podrían mimetizarse con las influencias actuales que habitaban el vasto universo. Su viaje apenas había comenzado, por lo que sería problemático que surgieran algunos problemas que pudieran alterar sus planes iniciales y provocar que tuvieran que regresar a casa sin hacer mucho progreso. Ella vio cómo Asuin mostraba poco interés en tal discusión, por lo que se giró para mirar hacia Medea. Podía ver la determinación de Medea que solía tener. Supongo que no hay otra opción. Boom Boom sabía muy bien sobre la personalidad de Medea. Medea no era alguien que se echara atrás ante el poder cuando se trataba de asuntos como los que habían quedado demostrados con sus actividades más recientes cuando iba liberando esclavos. Boom Boom reflexionó un momento antes de considerar lo que haría. Ese método podría funcionar, continuaremos ayudándote, pero no podemos ser tan abiertos al respecto. En cuanto a lo que queremos como recompensa, hablemos de eso ahora. Ripley parecía bastante sorprendida por la decisión que había tomado Boom Boom, por lo que respondió con un tono preocupado. ¿Cómo podría aceptar eso? ¿Cómo podría pagarte por esto? Boom Boom sacudió la cabeza mientras afirmaba con un tono de voz seguro. Mi tripulación tiene un objetivo que alcanzar. Entre las cosas que debemos hacer, está visitar un planeta determinado. Espero que usted y todos los demás puedan brindarnos el apoyo que tanto necesitamos para llegar sanos y salvos y completar nuestra misión. Esta tarea no será tan fácil de lograr, ya que se cree que el planeta que deseamos visitar está clasificado como un planeta de riesgo SSS.